Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Como prometimos a principio de mes cuando hablábamos del tema de los nuevos actores o de los actores de la economía cubana, pues regresamos en nuestra mesa redonda para responder a varias de las preguntas, las inquietudes, las opiniones de nuestra población expresada a través de nuestro sitio web de la Mesa Redonda, de Cuba Debate, y también pues elementos que han llegado hasta el Ministerio de Economía y Planificación, el canal de Telegram que tienen abierto para estos menesteres y también por otras vías de comunicación. Tengo el placer de que nos estén acompañando esta tarde en nuestro programa el compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de nuestro país, la compañera Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, el compañero Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, y la compañera Joana Odriozola Guitart, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, elementos de primera mano, ampliación, profundización en asuntos de los que usted pues ha solicitado mayor información sobre los actores económicos y especialmente pues de más reciente creación, que son las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Así que acompáñenos en nuestra emisión de hoy. Y antes de entrar en el intercambio de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy se ha concretado la retirada del ejército oficial de los Estados Unidos y sus aliados de Afganistán después de 20 años de la invasión a ese país. Afganistán vive su primer día sin la presencia estadounidense tras la retirada definitiva de sus fuerzas después de 20 años. Mientras los talibanes celebran su victoria, desde la ONU advierten de una gran crisis humanitaria y Rusia califica la situación de crítica. China responsabiliza directamente a Washington por el caos. Por otra parte, en el propio país norteamericano no se apresuran a destacar los resultados de la misión. Es el mayor general Chris Donahue, el último militar estadounidense en abandonar Kabul. Un minuto antes de la medianoche afgana, el último avión despegaba de la capital y así celebraban los talibanes la marcha estadounidense, con ráfagas de disparos al aire y bengalas en el cielo de Kabul. Sus fuerzas se apresuraban a entrar en el aeropuerto. A pie de pista, junto a otros dirigentes y combatientes, el portavoz talibán hablaba de día histórico, completa independencia del país y lección para los invasores y el mundo. Bueno, así lo han declarado los talibanes como la completa independencia de Afganistán. Esta salida del ejército norteamericano y sus aliados de ese país tras 20 años de guerra, pues según el portavoz de los talibanes se logró al fin obtener su independencia de las fuerzas extranjeras y eso es parte del panorama que está viviendo ese país en este minuto. Según otros análisis, pues Estados Unidos inicia una nueva era diplomática hacia Afganistán con una misión desde Qatar. Será la nueva manera en que intentarán pues manejar lo que dejan detrás allí en ese país, a la vez que los republicanos pues critican a Biden por dejar a los estadounidenses en Afganistán. Según pues estos reportes que están llegando, es parte de todo el conflicto político también que dentro de Estados Unidos sigue existiendo a partir de esta decisión, una decisión que como se recuerda, pues primeramente fue anunciada por el saliente presidente republicano Donald Trump y que ahora es concretada por el presidente Biden a 20 años prácticamente, será el 11 de septiembre, de aquellos atentados terroristas al World Trade Center que sirvieron de motivo o de excusa para la invasión contra Afganistán. Una invasión que pretendía buscar a Bin Laden y desalojar a los talibanes del poder. 20 años después se va a Estados Unidos y los talibanes vuelven al poder en ese país. Noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de los actores de la economía cubana, las nuevas noticias que hay sobre este tema y cuándo pues estará en vigor totalmente las normas jurídicas que se han aprobado en ese sentido.
Bueno, ya hace aproximadamente 21 días estábamos acá en Mesa Redonda hablando del tema de los actores de la economía cubana y los nuevos actores que se incorporaban a todo ese desarrollo del proceso de la economía en nuestro país. Y entonces ya prometíamos pues regresar para hablar una vez que estuvieran publicadas las normas jurídicas. ¿Cómo ha sido, Alejandro, toda la implementación del proceso después de aquella mesa redonda y cómo se ha organizado el proceso que debe comenzar ya en los próximos días, ¿no? Sí, así es, Randy. Muy buenas noches a ti, a todos los televidentes, radioyentes, bueno, los compañeros, compañeras que nos acompañan hoy en esta mesa redonda. Estamos cumpliendo precisamente ese compromiso que hicimos con nuestro pueblo, de que una vez que ya estuvieran publicadas las normas jurídicas, compareceríamos aquí, bueno, dando unos días, ¿no?, para que se pudieran las personas, bueno, leerlas, hacer las consultas correspondientes y dar un tiempo para ir nosotros recibiendo en el Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Finanzas y Precios, Ministerio del Trabajo, todos los organismos globales de la economía, ir recibiendo las consideraciones, las interrogantes y más o menos formándonos una apreciación de cuáles son aquellos aspectos de más interés de nuestra población. Y bueno, estamos en condiciones ya hoy de hacer esta intervención en la mesa redonda y poder aclarar algunas dudas, responder algunos interrogantes y ampliar sobre algunos de los temas que son de interés de nuestro pueblo. Tal y como esperábamos, esto es un tema que ha tenido, vamos a decir, una expectativa. Se han estado comunicando muchas personas con nosotros en el Ministerio de Economía, en los diferentes organismos, como decía, con el canal de Telegram, con distintos medios que hemos puesto en vigor para podernos interactuar con las personas, buscar información. Y en realidad es un asunto que, tal y como habíamos previsto, bueno, pues cala, ¿no? O sea, hay interés en la población en sentido general, en conocer, en profundizar. Son muchas normas jurídicas, es una cuestión compleja, muy novedosa. Y salió el paquete completo, claro, que fue todo el proceso arduo que se hizo para poder publicar. El 19 de agosto, si no me equivoco, se publicaron las normas, ¿no? Siempre planteamos que íbamos a sacar el paquete completo porque hay vamos a decir, una lógica, una coherencia entre todas estas normas y el funcionamiento de todos estos actores económicos. O sea, el trabajo por cuenta propia, la micro, pequeña y mediana empresa en el sector estatal y en el sector no estatal, las cooperativas no agropecuarias y el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista como sujeto económico principal de nuestro modelo. Podemos decirte que la evaluación que hemos hecho de los días estos que han transcurrido es de mucho interés, es de mucha preparación de nuestra población también. O sea, preguntas inteligentes, llamarle de alguna manera, preguntas que van enfocadas a buscar un mayor desarrollo, pero preguntas que van enfocadas a los proyectos de vida de las personas. O sea, en ese sentido nos complace estar aquí hoy y poder ampliar en esos aspectos que se consideran de interés de nuestro pueblo. ¿Cuándo se ponen en vigor las normas jurídicas sobre estos actores económicos? Son varias mesas redondas que hemos estado aquí, primero en el diseño, después en la elaboración de las normas, después en la aprobación de las normas. Las normas entran ya en vigor a los 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Esa publicación ya se realizó y por lo tanto su entrada en vigor es el 20 de septiembre. O sea, el próximo mes, ya en unos días, el próximo día 20 del mes de septiembre ya estarían entrando en vigor las normas y ya arranca, pudiéramos decir, todo el proceso de constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas, de los cooperativas y todo el ordenamiento de trabajo por cuenta propia. Viceprimer Ministro, como usted decía, hay muchas preguntas y muchos temas que las personas quieren ahondar. Yo quisiera comenzar hablando con usted de tres asuntos que han sido quizás de los más repetidos. Por un lado, por las preguntas, las interrogantes, otras porque son parte de quizás de las matrices de opinión que se intentan imponer sobre el tema de estos actores económicos en el país, y me gustaría poder intercambiar sobre esos temas. En primer lugar, se habla mucho del tema de la inversión de cubanos en el exterior, de la inversión extranjera en este naciente actor económico que son las pequeñas, las micro y las medianas empresas. ¿Hay alguna prohibición en ese sentido? ¿Es posible la asociación de las MIPYMES con inversión extranjera? Mira, Randy, primero decirte que vamos a abordar todos los temas. O sea, nosotros hemos estado dando el seguimiento, como te decía, a los asuntos que son de principal interés. Hay una amplia gama de temas y este es uno de ellos, ¿no? O sea, nos han acercado, hemos visto preguntas, hemos visto en las redes sociales consideraciones o determinadas interrogantes con respecto a la posible inversión de cubanos no residentes permanentes en el país.
Porque una de las condiciones es que para ser socio de una micro, pequeña y mediana empresa privada, bueno, pues está la condición de residencia permanente en el país, de cubanos o extranjeros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que en el país existen leyes. Hay una ley de inversión extranjera que regula todo lo que está asociado precisamente a la inversión extranjera. No hay ninguna prohibición en el diseño que hemos hecho de los actores económicos, no hay ninguna prohibición para que una micro, pequeña y mediana empresa privada o estatal pueda asociarse con una inversión extranjera y constituir una empresa mixta, un capital cubano y capital extranjero. Esa prohibición no existe. O sea que en correspondencia con lo establecido en la ley de inversión extranjera, es posible la asociación con capital extranjero en la empresa estatal socialista, es posible en la micro, pequeña y mediana empresa estatal y es posible en la micro, mediana y pequeña y mediana empresa no estatal o privada, ¿no? O sea, esa posibilidad existe, solo que es una evaluación que hay que hacer. Primero tenemos que constituir las pymes, ¿no? Pymes, claro. Que caminar en esa dirección y después en correspondencia con las políticas que están establecidas en el país, cuáles son los sectores que se consideran más propicios para la inversión extranjera, cuáles son aquellas actividades que aporta el socio extranjero, cómo incursionaría, en qué tipo de servicio, en qué producciones. Se hacen las evaluaciones que corresponden y bueno, se conduce ese proceso tal y como se establece en nuestra legislación. O sea que a la pregunta que me haces de manera directa, la respuesta es que no hay ningún tipo de limitante para que una micro, pequeña y mediana empresa pueda asociarse con un inversionista extranjero, que sea cubano o no. O sea, no residente permanente en el país, un inversionista extranjero, en el que es la consideración de nuestra ley de inversión extranjera. Eso es posible. La clave aquí es que hay una ley de inversión extranjera y por ahí es por donde tienen que caminar todos estos temas. Claro, a ver, este diseño de los actores, este perfeccionamiento que hemos hecho de los actores económicos, que siempre ratificamos que incluye el sector estatal, no es solo el sector no estatal, no se contrapone con ninguna de las normativas legales que están vigentes en el país, o sea, se ajusta a ese cauce, ¿no? Va en esa misma dirección, respetando las leyes, buscando la manera de ver cómo se dinamiza la economía en función de ese marco jurídico que existe en el país y por lo tanto, bueno, se aprovecha esa oportunidad que brinda la ley de inversión extranjera de buscar asociaciones con capital extranjero, no excluyente a este sector no estatal en cuanto a las micro, pequeña y mediana empresa, que es la pregunta que me hace. Creo que hay ¿cómo decir? Inquietudes interesantes, inquietudes lógicas y sanas. También hay intentos de crear, pues quizás una visión no correcta de lo que se ha estado aprobando. Recuerdo primero que se hablaba mucho de que se le prohibía a los cubanos la inversión. Bueno, las MIPYMES son una posibilidad de inversión para los cubanos nacionales. Y ahora entonces, como se abre esa posibilidad, pues entonces algunos tratan de trasladar el problema hacia que no se permite la inversión de los extranjeros, ni uno ni otro. Claro, no, ese es un primer elemento. O sea, se permite la inversión a los cubanos residentes permanentes en el país. Y los cubanos no residentes permanentes en el país, repito, o extranjeros, bueno, también en función de eso puede asociarse con una pyme. El día de mañana eso puede hacerse perfectamente. No hay limitante o restricción en la política aprobada. Hay otro elemento que también es de interés de las cosas que más nos han llegado y tiene que ver con la capacidad de importación y exportación que van a tener estos actores económicos y especialmente las MIPYMES. Preguntan algunos si va a haber la posibilidad de hacerlo directamente o si se mantiene el hecho de que esto ocurra a través de las empresas estatales designadas. Bueno, primero vamos al centro del asunto, ¿no? Sí se puede, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, los trabajadores por cuenta propia, con carácter, con el diseño que hemos hecho del trabajo por cuenta propia, pueden importar y exportar. O sea, esa prohibición no existe. O sea, se puede hacer operaciones de comercio. Para ninguno de los actores económicos. Bien, exactamente. Ahora, el diseño, vuelvo al mismo punto, el diseño que tenemos en el país, en la política que está aprobada en el país, establece que las actividades ya directamente vinculadas con operaciones de importación y exportación se realizan a través de entidades estatales. Ya eso se viene haciendo en Cuba. O sea, ya desde las medidas que aprobamos en la Estrategia Económica y Social, se aprobó la importación y exportación de formas de gestión no estatales a través de entidades estatales. Y eso se mantiene en este diseño. O sea, que una cooperativa, una micro, pequeña y mediana empresa, un trabajador por cuenta propia, que para la producción, el servicio que realiza, requiera de insumos importados, no se le está negado eso. No es que tienes que comprarlo todo en plaza y si no hay, bueno, pues no puedes importar. Lo puede importar y se le presta un servicio a las entidades estatales. Hay que decir que la actividad de comercio exterior es una actividad especializada. De hecho, no todas las empresas estatales hacen actividad de comercio exterior. Muchas empresas estatales, la mayoría,
de las empresas estatales importan y exportan a través de entidades especializadas de comercio exterior. ¿Dónde está el asunto aquí? Hacerlo de la manera más eficiente posible. O sea, nosotros tenemos que ganar en la eficiencia de las operaciones de comercio exterior. No creemos que se sustente el desarrollo, el fomento del sector no estatal en el país en base a la importación. Nosotros lo que estamos incentivando es el encadenamiento productivo internamente entre los diferentes actores económicos. O sea, no buscamos incentivos para importar. Pudiéramos decir que esa es la última carta, ¿no?, desde el punto de vista práctico. De hecho, el diseño en el que estamos trabajando, que no son problemas resueltos, es en buscar la forma de que haya un incremento en el abastecimiento del mercado mayorista. Esa es la forma más eficiente de reaprovisionamiento del sector no estatal, igual que del estatal. No es que me hace falta algo, no lo hay en plaza, lo tengo que importar. Hay que buscar la manera de que nosotros avancemos en tener en el país una base de insumos que les pueda permitir a este sector no estatal y estatal adquirir en plaza los insumos que requieren para trabajar. Se incluye la consignación. Se incluye la consignación. Exactamente. Incluye la consignación y determinada. En ese camino vamos. Ahora, si fuera necesario importar determinados insumos, bueno, pues se canaliza a través de entidades estatales y eso se conduce. Ya nosotros incluso hemos venido dando pasos para preparar el sistema estatal de comercio exterior a enfrentar este desafío, que venía trabajando ya desde hace unos meses, ¿no? Desde el año pasado que aprobamos la estrategia, se han hecho algunas operaciones de comercio exterior. Y estamos constituyendo, como parte de este perfeccionamiento de los actores económicos, estamos constituyendo también micro, pequeñas y medianas empresas estatales dentro del sistema de comercio exterior para que se dediquen a la actividad de importación y exportación, vamos a decir, en pequeñas cuantías. Porque hay veces que es cierto que una demanda de un trabajador por cuenta propia o de una cooperativa o mañana una pyme puede estar compitiendo contra el gran volumen de importación del país. Claro. Entonces, si tenemos determinadas empresas que son más pequeñas, más flexibles, que están más ajustadas a esas posibilidades, a esas demandas del mercado, pudieran prestar un servicio de importación y exportación más eficiente a entidades estatales y no estatales, porque ese mismo fenómeno lo tiene la entidad estatal. También. Una entidad estatal que no importa directamente, que va a buscar un servicio especializado, pues bueno, a lo mejor requiere determinadas cuantías pequeñas de un insumo y que, bueno, tiene que encargarle a una empresa que tiene grandes contratos de importación. Entonces, este diseño de la micro, pequeña y mediana empresa estatal nos permite disponer de algunas estructuras en el país que estén en mejores condiciones de prestar este servicio a el sector estatal y no estatal. Y aprovecho para también reafirmar lo que ya dije hace unos minutos. Es muy importante y estamos enfocados en que este tipo de actividad se vuelque también hacia el abastecimiento del mercado mayorista. O sea, no solamente importar por encargo. Te pongo un ejemplo para ilustrar. No es que haya una empresa de comercio exterior esperando que alguien venga a pedirle tractores. Y entonces, bueno, aparece una pyme o una cooperativa o aparece un cuentapropista. Bueno, me hace falta que me traigan 3 tractores. Bueno, a esa hora vamos a salir a buscar los tractores, la oferta, etcétera. Si ya nosotros sabemos, o sea, si ya la empresa sabe que hay una demanda de tractores en Cuba, bueno, pues traiga los tractores y póngalos aquí. Y cuando le pidan 3, aquí están. Y si le piden 10, aquí están. Y vamos creando esa posibilidad de oferta. O sea, en ese camino es que estamos avanzando en un diseño un poco más moderno, pudiéramos decir, dentro de las limitaciones económicas que tenemos. Claro. Siempre decimos que estamos desarrollando esto en un contexto totalmente excepcional. No vale la pena. Financiera, pero bueno, sí es claro. Nosotros no nos abundan los bienes, nos abundan los recursos para tener un mercado perfectamente abastecido, una rimbicidad en la economía. A eso aspiramos. Y parte de esa aspiración es hacer esto bien. Pero evidentemente hay que transitar, ¿no? Pero no, el interés fundamental en el diseño que hemos hecho no está en que se base en la importación el suministro, sino que eso pueda tener un carácter un poco más excepcional y que podamos avanzar en el mercado mayorista. Eso lo estamos trabajando. Eso es coherente también, ministro, con los propósitos de la tarea de ordenamiento de encarecer más las importaciones para que las personas pues traten de buscar los recursos propios y además... Sí, la devaluación, claro, la devaluación de la moneda nacional que hicimos con el ordenamiento monetario también cumple un poco el propósito de hacer más competitivos los productos nacionales. Lamentablemente, por falta de insumos y por otras cuestiones, tenemos que seguir importando determinados productos que pudiéramos mejor producir en el país, pero no tenemos oportunidad de los financiamientos, está el bloqueo constantemente impidiendo que podamos hacer transacciones en esa dirección, pero es un propósito. O sea, nosotros aspiramos a que podamos tener un mercado mayorista donde las formas productivas estatales y no estatales puedan adquirir sus insumos y que la importación se haga con un carácter un poco más de abastecimiento de mercado y no por encargo puntual de que me hace falta 4 rollos de tela. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo traemos lo más rápido posible. Eso hay que hacerlo, ¿no? Pero lo mejor es que haya un almacén aquí donde haya tela.
y que tú vayas y compras la tela. También en este sentido se han tomado, ya te decía, algunas decisiones para buscar más eficiencia en la actividad de comercio exterior. Por ejemplo, recientemente ya tomamos la decisión de que no sea obligatorio el tema de la búsqueda de concurrencia, o sea, además de un oferente. A veces tenemos en determinadas normativas que son usuales en el mundo, no es que sea... Es lo que se usa normalmente. Que para tú traer un producto, bueno, tiene que tener 2 o 3 ofertas y a veces es una cosa muy puntual. O tienes que incorporar ese proveedor en tu cartera de clientes o de proveedores. Entonces, bueno, eso lleva un trámite administrativo. Y hay ocasiones en que tú, un cuentapropista, una pyme mañana, quiere traer algo de un proveedor que conoce, que ya sabe cuál es el precio que le pone. Todo eso se puede hacer y lo hemos ido flexibilizando para que realmente ese sector reciba, al igual que el estatal, repito, un servicio de calidad. No se puede ver como una obligación. No, estoy obligado pues, y no puedo hacer comercio exterior de manera independiente. No es ese sentido, ni creemos que le vayamos a dar más vida, más sostenibilidad a los proyectos no estatales o privados en base a que tengan la posibilidad de importar y exportar directamente. Hay que buscar los mecanismos para que eso pueda funcionar y se le preste un servicio eficiente y pueda sacar provecho. Y repito, la estrategia fundamental es abastecer los mercados. De hecho, incluso se han ampliado la cantidad de empresas que tienen la posibilidad ahora de exportar e importar, ¿no? Sí, cómo no, se están ampliando, cada vez hay más entidades en este sentido y también estamos dando paso para tener presencia de productos físicamente. Ya, por ejemplo, Gelma, una entidad del sistema del Ministerio de la Agricultura, tiene determinadas ofertas de insumos en el país mayoristas. Y estamos avanzando con otras entidades también. Estamos un poco activando las 11 comercializadoras mayoristas que tenemos en el país para buscar la manera de que se inserten en este mercado. Estamos buscando algunos proyectos con inversión extranjera también para hacer empresas mixtas que sean proveedores desde el punto de vista mayorista. O sea, hay un diseño que se acompaña. Esto no puede verse como una cuestión de carácter aislado. Siempre dijimos, es otra de las preocupaciones de nuestro pueblo, que uno de los puntos críticos aquí es el tema de los insumos. O sea, esa cadena de valor, ese encadenamiento también, esa ritmicidad que requiere la economía para que tú no trabajes hoy, te paras mañana porque no hay insumos, vuelves a trabajar pasado mañana, es una de las cuestiones que en los últimos años no hemos podido garantizar. Por las cuestiones conocidas, básicamente, las presiones, bloqueos y toda la situación financiera que enfrenta el país, agravada con la pandemia. Pero estamos trabajando en paralelo en esa dirección. Tenemos un diseño en el gobierno y un conjunto de medidas que estamos chequeando incluso el presidente, el primer ministro semanalmente, con los ministros que estamos directamente involucrados en esta tarea, que somos prácticamente todos, en función de avanzar para que en paralelo con las normas jurídicas y la aprobación de los nuevos actores económicos haya una posibilidad, pudiéramos decir, un mercado un poco más diversificado en función de proveer de insumos. Bueno, otro asunto que recuerdo fue parte también del discurso del informe central del general de ejército Raúl Castro al 8º Congreso del Partido, el tema de los servicios profesionales. Hay preguntas que tienen que ver con si hay posibilidad de que los profesionales pues participen de las MIPYMES como actores de la economía cubana, y preguntan también si hay posibilidad o no, o el por qué no se puede tener MIPYMES de servicios profesionales. Bueno, Randy, debo decirte que has tocado los tres de los temas, uno tras del otro, ¿no? Que son de los más polémicos, pudiéramos decir, y no siempre de la población, porque a veces decimos, no, pues la población, no todos los criterios son de la población, hay determinados sectores también. Yo creo que la población lo que está buscando es que esto conduzca a que haya más oferta, más empleo, que el país tenga más prosperidad, que podamos participar todos, que sea una política inclusiva, y en ese camino vamos. Ahora, con respecto al tema de los servicios profesionales, fíjate, también hay algunas matrices de opinión ahí que no son ciertas. O sea, no está prohibido, ratifico eso, no está prohibido que un profesional trabaje en el sector no estatal. No está prohibido que un profesional trabaje en una micro, pequeña y mediana empresa. Hay algunas matrices de opiniones malintencionadas, por supuesto, que dan por hecho que, bueno, usted es un profesional, no puede trabajar en una MIPYME, o si trabaja en una pyme, tiene que ser en una actividad para la cual no está sobrecapacitado. O sea, que usted que eres ingeniero y tienes que vender café, porque no puedes trabajar como ingeniero. No es así. No es así. O sea, de hecho, nosotros tenemos un talento tremendo en el país, y de hecho, cuando vamos, pues, en las primeras prioridades que tenemos de las micro, pequeñas y medianas empresas, en ese escalonamiento que hemos hecho con la gradualidad, que ya explicamos aquí en la mesa redonda anterior, hay proyectos de base tecnológica también que están llenos de profesionales, están llenos de ingenieros, están llenos
de personas preparadas en nuestras universidades y que se van a constituir en micro, pequeñas y medianas empresas. Eso no tiene ningún tipo de... Un proyecto agropecuario no puede prescindir de ingenieros agrónomos. No, ingenieros agrónomos pueden trabajar en proyectos agropecuarios. Abogados pueden trabajar en una micro, pequeña y mediana empresa como abogados. Y bueno, el ejemplo que tú quieras. No estoy hablando ahora de la medicina, la salud, de la educación. Sabemos que eso es otros sectores, tienen otras políticas. Pero me estoy refiriendo a este tipo de actividad. ¿Qué es lo que en el diseño no está? O sea, ¿qué es lo que no está como a una actividad de las autorizadas? Las micro, pequeñas y medianas empresas, la actividad ya visto desde el punto de vista profesional, de que se dediquen exclusivamente a eso. A servicio profesional. A servicio profesional. O sea, una micro, pequeña y mediana empresa que no es una empresa productora, no es una pyme de la construcción. O sea, que son actividades profesionales que prestan servicios de carácter profesional. En la lista de actividades no autorizadas, están, pero fíjate que hay algunas que se pueden hacer. O sea, por ejemplo, los informáticos sí están permitidos. Está permitido el médico veterinario para los animales domésticos. Está el tenedor de libros en la actividad de contabilidad. O sea, hay algunas actividades que no están en esa lista de actividades no autorizadas, pero sí en el diseño que hemos hecho, en función de las principales prioridades que tiene la economía, en función de aprovechar también nuestro talento, porque todos estos profesionales pueden trabajar, repito, pueden ser parte de este diseño de sector no estatal, pero estamos apostando a la producción de alimentos, a los temas que están vinculados con la economía circular, a los encadenamientos productivos con nuestra industria, o sea, a determinadas producciones y servicios que tienen una demanda en nuestra economía, que hoy una parte importante de ellas se importan y tenemos que aprovechar todo nuestro talento en esa dirección. No hay una subestimación de los profesionales, no hay una discriminación de los profesionales. Los profesionales pueden ser parte de este diseño y pueden trabajar en este tipo de entidad sin ningún tipo de restricción, más allá de lo que te digo. El tipo de actividad de ya unir un grupo de profesionales para ser una empresa exclusivamente de prestación a terceros, esos servicios es lo que no está en el diseño. No está considerado como una actividad de las autorizadas en este diseño que tenemos. Pero puede haber de todo tipo de actividad de esta que te explico, formando parte de un proyecto, tanto en el trabajo por cuenta propia, que también el trabajo por cuenta propia, ya te digo, hay actividades de este tipo, como las cooperativas, como los servicios, como las micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, desde ese punto de vista, el diseño aprovecha todo el talento formado por la revolución, no discrimina en esa dirección y hay una amplia posibilidad de aprovechar las potencialidades del desarrollo de los actores económicos para emplearnos a fondo y tener el máximo provecho del talento que tiene Cuba. Es una distinción. Nosotros siempre hemos dicho que no estamos diseñando micro, pequeñas y medianas empresas de subsistencia. También hemos dicho que no es que estamos reduciendo plantilla en el sector estatal y nos hace falta crear muy rápido un sector no estatal de segunda clase, para que aquellos trabajadores que en el sector estatal no tienen empleo, entonces vayan y se empleen aquí. O no es ese el diseño. Nosotros estamos apostando a micros, pequeñas y medianas empresas realmente que tengan una alta base tecnológica, que tengan una formación profesional, que tengan profesionales, que tengan valor agregado, que puedan un poco que también contribuir al desarrollo económico y social del país, a su perspectiva, a su proyecto de vida, desde su preparación y su aporte. O sea, estamos convencidos que esto, una vez que arranque, que vaya cogiendo cuerpo, va a demostrar que el diseño que hemos hecho se ajusta a las condiciones de nuestro modelo económico, está refrendado por nuestra Constitución y por lo que se ha aprobado sucesivamente en los últimos 3 congresos de nuestro partido. Y bueno, está en armonía con los lineamientos y con todo el diseño económico y social de nuestro país. Usted mencionaba el tema de la lista reducida ya de actividades que no se pueden ejercer. ¿Esa lista funciona para todos estos actores en el ámbito privado? Bueno, eso es una de las coherencias, y una de las razones por las cuales nos tomamos un tiempo para que saliera todo el diseño conjunto. Yo creo que es un paso de avance importante. O sea, hay 2 pasos de avance importantes. El primero, ya lo hemos explicado más de una vez, es haber pasado una lista de actividades autorizadas a una lista de actividades no autorizadas, que hace un diseño mucho más amplio, más flexible, menos restrictivo del trabajo en el sector privado. Eso es una realidad. Y es un paso importante, reclamado durante años por varios compañeros, por la academia, pero difícil de dar. Porque yo, incluso aquí en esta misma mesa puse ejemplo, ¿no? Yo te desafío un día, te reté, te dejamos coger un papel y vamos a escribir qué es lo que está prohibido. Es más fácil que qué es lo que no está prohibido, porque siempre se nos ocurre, no vamos a prohibir esto y no vamos a prohibir aquello. Es más complicado. Entonces,
En ese sentido ya eso está refrendado en una norma jurídica y también tiene la valía que es aplicable a cualquier forma de gestión. O sea, estamos hablando de la micro, pequeña y mediana empresa, de la cooperativa y del trabajo por cuenta propia. No hay tres listas. Es una sola lista de actividades no autorizadas que aplica al sector no estatal y por lo tanto en cualquiera de estas tres formas aplica la misma lista. No está el escenario de que tú puedes hacer esto como trabajo por cuenta propia, pero no lo puedes hacer como MIPYME. Ahora mismo en el rediseño de los trabajadores por cuenta propia eso es un tema importante porque el trabajador por cuenta propia que contrata más de 3 personas, como hemos planteado, tiene que coger por un lado o coger por el otro, ajustarse a lo que realmente es, que no es un trabajador autónomo. Pero no es que tú dices, si tú estás en este tipo de actividad tienes que ir a una pyme. Si estás en este otro tipo de actividad tienes que ir a una cooperativa, ¿no? Porque tú puedes ir a una pyme o a una cooperativa porque en las dos estás pendiente del mismo listado. O sea, no hay actividades diferentes, ¿no? Se aplican otros conceptos, ¿no? Que bueno, después se explicarán aquí por los compañeros y la diferencia entre una cooperativa y una pyme desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista jurídico. Pero son otros conceptos, no el tipo de actividad que realiza. Lo que te va a determinar si vas para una o vas para otra, ¿no? Entonces eso es un paso de avance importante también y permite regularizar, permite ver un poco más transparente todo el trabajo que está vinculado con el sector no estatal. Nosotros debo decirte que hemos venido dando pasos en los últimos meses, probablemente años, pero ya también en los últimos meses buscando, ha sido un principio que hemos establecido, que hemos respetado, buscando la mayor similitud, o sea, que no haya ningún tipo de discriminación entre las funciones, pudiéramos decir, o las facultades en el sector estatal y en el no estatal. Por ejemplo, ya en los últimos meses dimos paso con el sector no estatal desde el punto de vista de su encadenamiento productivo con la red de tiendas, algunas cositas que nos faltaban. Un trabajo por cuenta propia hoy, mañana una pyme o una cooperativa, estamos hablando ahora de lo que existe. Cuando exporta sabes que retiene una parte de la liquidez, igual que la estatal. 80%. Cuando vende a Mariel retiene una parte de la liquidez. Nos faltaba incorporar el trabajador por cuenta propia en ese diseño, solamente en las cooperativas, ya también está incorporado. El trabajador por cuenta propia cuando vende a Mariel también retiene el 80% de la liquidez. Por ciento que se establezca, porque no es un por ciento rígido, pero estamos buscando la manera de que tenga las mismas reglas del juego desde el punto de vista del acceso a los recursos que el sector estatal. Y también ya cuando te encadenas como trabajador por cuenta propia, como trabajadores del sector no estatal, con la red de tiendas en MLC, retienes liquidez. O sea, estamos buscando la manera, y está dando resultados, estamos buscando la manera, lo que hemos diseñado, que aprovechemos lo más posible nuestro potencial interno y tenemos que garantizar o respaldar nuestro crecimiento económico, no en base a más importaciones. Yo he dicho aquí que crecer el Producto Interno Bruto importando más es una tarea que no es difícil. Tú me das una bola de millones y crece el PIB. Aquí el desafío grande que nosotros tenemos, el reto que nosotros tenemos es en el medio bloqueo, con las 200 y tantas medidas que no se mueven 1 milímetro, como siempre hemos planteado, con la pandemia, con todas las restricciones que tenemos, ver cómo sostenemos un crecimiento económico del país que no dependa del incremento de las importaciones y que aproveche al máximo posible todo el potencial productivo y el talento formado por la revolución. Gracias, viceprimer ministro. Regresaremos más tarde con ustedes, pero hay otros temas, por supuesto, de los que estaremos hablando en nuestra mesa redonda, así que siga con nosotros. Bueno, y entre las muchas interrogantes que nos llegaron en estos días, hay varias que tienen que ver
especialmente con el tema de las MIPYMES y las cooperativas. Un poco las personas quieren diferenciar mejor qué es una cosa, qué es la otra y cuáles son las ventajas que pudieran tener. Y me gustaría entonces que la viceministra Giovanna Di Oriosola nos ayudara a explicar un poco más sobre estos temas. Empezaría preguntándole, Giovanna, por el tema de las diferencias que hay entre una cooperativa no agropecuaria y una micro, pequeña y mediana empresa. Sí, buenas noches, Randy, para ti, para los compañeros que me acompañan y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Ciertamente es una pregunta que a nosotros nos ha llegado también por varias vías y que hace que las personas estén también evaluando entre esas diferencias después para hacer su solicitud de si la reconversión, por ejemplo, de su negocio, por dónde o cuál de estos dos sujetos debiera discurrir. Yo creo que es importante comenzar diciendo que estamos en presencia de formas de propiedad diferentes y esas formas de propiedad de algún modo condicionan el funcionamiento interno de cada uno de estos sujetos. En el caso de la cooperativa es una forma de propiedad en sí misma que tiene elementos esenciales y que responde a los principios del cooperativismo, que tiene que ver con la voluntariedad en la asociación, que tiene que ver con los principios de solidaridad, que tiene que ver con el acompañamiento en los procesos educativos internos de la cooperativa y donde la mayoría de las personas que están en la cooperativa son socios, es decir, son dueños de en general de esa persona jurídica y de las ganancias que esa persona jurídica genera. Por tanto, nosotros en nuestro diseño, las cooperativas que hemos concebido son cooperativas de trabajo y eso quiere decir que las ganancias o las utilidades que existen a partir de la actividad que se realiza se reparten por el trabajo aportado y no por los bienes o por el dinero que constituye de alguna manera la base para la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por tanto, aquí es un proceso de asociación voluntaria que tiene como elemento fundamental para la repartición de la ganancia el trabajo que se aporta y donde la mayoría de las personas son socios, porque las reglas de las cooperativas, para no desvirtuar su naturaleza cooperativa y su forma de propiedad, prevén que la contratación de personas está limitada a un periodo de hasta 3 meses para una eventualidad y que no puede exceder del 10% de la cantidad de socios, para no desvirtuar y para que la cooperativa realmente sea el trabajo lo que se erige como pilar fundamental de la asociación de esas personas. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que define la existencia esencial de la aparición de este actor es precisamente los bienes, el dinero que se aporta a partir de constituir el capital social por las personas que también voluntariamente quieren constituir esa empresa y los dueños generalmente, aunque no hay límites de socios, son menos. De hecho, la mayoría de las personas que se nos han acercado están concibiendo 1 o 2, máximo 3 socios, porque realmente aquí de lo que se trata es de una empresa donde los dueños son los socios, es decir, son las personas que aportan inicialmente dinero o bienes que son susceptibles de valoración económica y el resto de las personas son trabajadores, son empleados de esa micro, pequeña y mediana empresa y pues tienen un salario y responden y tienen los derechos que en la legislación se establecen para los trabajadores de cualquier empresa estatal. Por eso incluso cuando nosotros hablamos de los límites, la micro, pequeña y mediana empresa tiene límite que está erigido en este caso en el indicador de la cantidad de ocupados, que quiere decir la cantidad de personas que trabajan, ya sea el socio, ya sea los trabajadores que trabajan a tiempo permanente o los trabajadores que trabajan a tiempo parcial. Y para eso se saca una cuenta por horas trabajadas para saber que no se sale del rango que está establecido. Contrario a lo que pasa en la cooperativa, que la persona si lleva más de 3 meses trabajando para la cooperativa, necesariamente se tiene que convertir en un socio más precisamente porque se vive de el trabajo que se aporta. Es decir, eso es una diferencia importante. Hay otras diferencias que tienen que ver precisamente con la forma de propiedad, con alguna diferencia. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa se exige un mínimo de 3. En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, una sola persona puede constituir ya ese tipo de actor. Lo hemos explicado aquí, tiene beneficios constituirse como persona jurídica precisamente por la separación del patrimonio personal, del patrimonio que se pone en función de los negocios, porque da
dota de mayor seguridad a los que contratan con esa empresa, porque es un ente que ya existe y que por tanto tiene que responder. No es el caso de una persona que ante la ausencia de la misma, pues las relaciones contractuales pueden quedar, digamos, descubiertas o truncas porque la persona no esté, y ciertamente el acceso, digamos, a créditos y a otros elementos importantes obviamente tienen que ver con que en la persona jurídica hay mayor seguridad porque hay un patrimonio de algún modo respondiendo. Hay otras diferencias que se han concebido porque, por ejemplo, en el caso del régimen tributario, que supongo que Vladimir lo explicará, se ha de alguna manera establecido un régimen diferenciado que en este caso, por ser la cooperativa una forma más social, tiene una carga tributaria en sentido general menor. Pero esas son las diferencias fundamentales. Las personas tendrán que, a partir de estos elementos, hay muchos elementos comunes también. En ambos casos son personas jurídicas, las actividades son las mismas, las facultades que hemos concebido son las mismas, simplemente se trata del funcionamiento de si está primando esa forma de propiedad cooperativa donde se reparten las ganancias por el trabajo, o está primando, digamos, una asociación a partir del aporte de dinero o bienes, donde generalmente los socios son menos y son más la cantidad de trabajadores en eso es un elemento importante, el carácter más social de la cooperativa, y por supuesto las ganancias se reparten iguales entre los socios o como se defina en esa asociación, mientras que la empresa pues tiene otra dinámica y los trabajadores pues vivirán de su salario. Eso es un tema de los que estaremos hablando también un poco más adelante. Pero ya mirando hacia el futuro, hay algunas preguntas que hablan. Si ahora formamos una cooperativa o formamos una MIPYME, después pudiéramos cambiar la forma de gestión, ¿se puede hacer? Sí, la podemos cambiar. Decir que en el ordenamiento nuestro la transformación de un sujeto en otro está permitida hoy. Y en el caso incluso en particular de... Hoy lo que tenemos son cooperativas no agropecuarias, no tenemos micro, pequeña y mediana empresas, pero hay una disposición especial en la norma de las micro, pequeña y mediana empresas que da la posibilidad de que una cooperativa no agropecuaria existente pueda transformarse en una micro, pequeña y mediana empresa, e incluso se dan varias variantes. Si todos los socios se quieren, que son socios de la cooperativa, quieren ser socios de las MIPYME, pues se da una transformación sin que haya necesidad de liquidar el patrimonio, etcétera, porque lo que hay es prácticamente una reconversión donde son los mismos socios y donde la regla entonces sería parecida a la de la cooperativa, es decir, pudieran tener los mismos derechos económicos independientemente de la aportación del dinero. Eso es una variante. Está la variante de que algunos socios no quieran y por tanto puedan no incorporarse al nuevo sujeto y haya que pagarle, por supuesto, todos los aportes que estén pendientes o que haya que liquidar antes de eso. Pero si no fuera el caso de que los socios no se pusiesen de acuerdo porque no todo el que está en la cooperativa, digamos, quiere pasar a una micro, pequeña y mediana empresa, se ha concebido también la posibilidad de que se tome la decisión de disolver esa cooperativa y las personas que quieran puedan entonces constituirse como micro, pequeña y mediana empresa. La posibilidad al revés siempre existirá. Reitero, nosotros tenemos hoy casos en la economía de empresas mixtas que a la salida del socio extranjero se convierten en una sociedad de capital totalmente cubano. Tenemos casos de unidades presupuestadas que se transforman en empresas estatales. Por tanto, la transformación es un movimiento que está permitido hoy y que hoy será facultad de cada una de estos actores. Y que dinamice, por supuesto, la economía cubana, se adecua a las condiciones, a las circunstancias en las que se desarrolla. Ahora, hay preguntas que tienen que ver, Johanna, con el tema de la sociedad. Hay personas que preguntan si se pudiera ser socio de más de una MIPYME, y hay otros que preguntan si alguien puede ser a la misma vez socio en una MIPYME y en una cooperativa no agropecuaria. No se puede ser socio de más de una MIPYME. Es decir, está establecido que usted solo puede ser socio de una micro, pequeña y mediana empresa. La explicación de eso tiene que ver con nuestro diseño de nuestro sistema socialista, que desde los lineamientos, en la conceptualización y después en la Constitución quedó refrendado la no concentración de la propiedad y la riqueza en actores no estatales o en personas naturales. Por tanto, la idea de que la persona no pueda ser socio de más de una pyme tiene que ver con ese diseño de evitar, como está establecido, la concentración de la propiedad y la riqueza. Sin embargo, nosotros hemos evaluado también y se ha expresado que el objeto social de la micro, pequeña y mediana empresa es un objeto amplio. Es decir, no se tienen que dedicar a una única actividad, porque esa pregunta también nos las han hecho. Alguien pregunta, ¿puede dedicarse a cuántas actividades? Puede dedicarse a cuántas actividades estén autorizadas y ella pueda realizar. Por tanto, la idea es que, digamos, el dinero o los bienes que esa persona posee puedan ponerlo en función de ese emprendimiento, de ese negocio que tienen hoy, que puedan incluso hacerlo crecer en
incrementar o aumentar las actividades que están haciendo, pero no que pueda ser socio en más de una, precisamente por esa explicación. Ahora, si pudiera una persona ser socio de una MIPYME y a la vez ser socio de una cooperativa. Hay que decir que en el caso de la MIPYME el socio no está obligado a trabajar como dueño o titular que es, aunque en la realidad nuestra los socios generalmente trabajan porque son empresas pequeñas y donde él participa incluso en la gestión, pero si pudiera ser socio en una micro, pequeña y mediana empresa y en una cooperativa no agropecuaria. Ahora hay que tener presente que en la cooperativa no agropecuaria hay que trabajar y por tanto esa sí es una condición para que usted le alcance el tiempo para poder cumplir con el deber que tiene como cooperativista de que con su trabajo aporte al desarrollo de la actividad cooperativa. Pero esa última posibilidad sí es posible. Y eso tiene que ver también con, recuerdo uno de las discusiones con el tema de las cooperativas, que había en algunos socios que no participaban del trabajo y era una de las distorsiones que tenía el proceso del cooperativismo. Ahora, hay otra pregunta, pero ya en el orden de entidad. Hay personas que preguntan si una MIPYME ya constituida pudiera tener participación social en otra MIPYME que se va a constituir, por ejemplo. Nosotros hemos explicado que como está en las normas jurídicas, los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas son solo personas naturales, precisamente para evitar esto que explicaba con anterioridad, es decir, la concentración de la propiedad y la riqueza, que es un elemento que no es conteste, no es coherente con nuestro diseño de socialismo, pudiera burlarse si se constituyen sucesivas MIPYMES donde el dueño siempre es la misma persona y a la vez esa MIPYME entonces es la dueña, es decir, a partir de un esquema societario con velo corporativo se estaría de alguna manera no cumpliendo el postulado o el precepto constitucional. Por eso hemos concebido que en el caso de la micro, pequeña y mediana empresa privada solo sean las personas naturales las que puedan ser socios en este caso. Para, por supuesto, las privadas, en el caso de las estatales hay una persona jurídica, pero es una persona jurídica estatal. En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa privada, solo las personas naturales, precisamente para que no constituyan sucesivas MIPYMES, que a la vez entonces sean las dueñas de otras MIPYMES existentes. Ahora, hay también preguntas en ese ámbito de si pudieran las MIPYMES fundirse, es decir, dos MIPYMES deciden fundirse o se pudiera absorber parte de otra MIPYME. ¿Eso es posible? Es posible. Es una facultad del máximo órgano de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es la Junta de los Socios, la que puede decidir cualquier proceso de transformación, siempre respetando los límites que tiene la MIPYME de los 100 ocupados. Es decir, pero puede haber fundirse dos, pero no pueden tener más de 100 empleados. Exactamente, o se puede absorber parte de una y la otra quedar con menos, pero no puede salirse del rango de los límites que están establecidos para esos casos. Sí, pero sí puede haber fundirse y absorber. Ahora, hay también preguntas, aunque se ha hablado del tema, pero yo creo que es bueno aclararlo, para esta primera convocatoria, ya a partir de lo que va a suceder desde el 20 de septiembre. ¿Cuáles serían los sectores que se han, podemos decir, priorizado, que están primeros en la lista, que se quieren potenciar en este primer momento? Sí, yo quería, antes de explicar cuáles son, decir que esta gradualidad, como ya la explicamos anteriormente, tiene que ver con evitar los cuellos de botella y lograr el más eficiente de los acompañamientos en la creación de estos actores. Es decir, no tiene ningún objetivo de detener, de parar el proceso, de que tenga retroceso o de incluso que queden actividades sin que puedan discurrir. Es simplemente comenzar el proceso, evaluar que no haya ninguna situación organizativa, etcétera, que pueda de alguna manera empañar todo el proceso de conducción que hemos evaluado y por tanto sucesivamente se irán aprobando otras actividades. Pero hemos priorizado la producción de alimentos, las empresas de base tecnológica, que son aquellas donde la tecnología es el componente fundamental. Hemos dado algunos conceptos de qué cosa es una entidad de base tecnológica, que tiene que ver, por ejemplo, con manufactura aditiva, con temas de robótica, con temas de creación de nuevos materiales, es decir, donde ciertamente los temas, digamos, tecnológicos están en el centro de la actividad
que realiza esa entidad, asentadas también en parques científicos tecnológicos, que fue de alguna manera el modo, las plataformas que en su momento se diseñaron como política en el país para incubar este tipo de proyectos. Están los proyectos de desarrollo local también, que todos aquellos que funcionen ya y que sean coherentes con la política aprobada del desarrollo territorial puedan también en un primer momento, independientemente de la actividad a la que se dedican, incorporarse. Y está también toda la actividad que tiene que ver con economía circular, reciclaje, etcétera, que tiene como punto esencial emplear materias primas esencialmente nacionales, de desechos de las producciones nuestras o de cuestiones que se puedan reciclar, etcétera, y que nosotros tenemos algunos ejemplos en el país que se hacen realmente producciones a partir de todas estas cosas. Son las actividades que en esa primera convocatoria que hemos estado hablando tendrían la posibilidad de que el día que entren en vigor las normas, inscribirse en la plataforma, pero reitero, es solo una gradualidad que tiene que ver con monitorear el proceso de inicio, evaluar el impacto de la cantidad y podremos automáticamente seguir con el resto de las actividades. Es muy importante también lo que usted decía del tema del desarrollo territorial, que sin duda es uno de los asuntos en los que también hemos estado hablando acá en la mesa redonda. El viceprimer ministro Alejandro nos acompañaba hace un año cuando se explicaba esto, después con Carlos, la viceministra de Economía, otros compañeros nos estaban explicando el asunto, y hay sin dudas potencialidades en ese campo. Yo propongo recordar un trabajo que poníamos precisamente en esa mesa de desarrollo local de un proyecto en Ciego de Ávila que combina esos intereses territoriales con la producción de alimentos, que sin duda es vital, es clave para el desarrollo de la economía del país. Veamos este material. El proyecto de desarrollo local agroindustrial Media Luna adquiere su nombre por ser el lugar de nacimiento de Celia Sánchez, impulsora incansable de grandes proyectos de la revolución. Es una pequeña industria ubicada a 3 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, que ha ido expandiéndose y logrado insertarse en el mercado internacional a través de las exportaciones. Su objeto fundamental es el procesamiento de frutas y vegetales frescos. Su principal producto son los néctares, mermeladas y las pulpas de fruta. El camino a la concreción fue largo y tortuoso. Se aprobó el proyecto en junio del 2016. El punto cero antes de empezar a poner bloques fue el desbroce de Marabú en una tierra cercada por la invasiva planta, donde no se sembraba nada desde hacía 20 años y que ha resultado ser muy fértil. Pero en mayo de ese año, algunas partes de la instalación estaban levantadas cuando un tornado local destruyó lo construido. Entonces recomenzaron y ya para octubre del 2018 era otro el panorama. Se instaló y se trabaja en la implementación del sistema contable financiero Versat Sarasola. Se trabaja con CANEC para la creación e implementación de los manuales de procedimiento contable financiero, y todos los productos cuentan con registro sanitario emitido por el Instituto Nacional de Higiene de los Alimentos y con código GS1 emitido por la Cámara de Comercio de Cuba, junto con el código de productor otorgado por la misma. Se cuenta con marca registrada en la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual, TUABA, y se trabaja en la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad e Inocuidad Alimentaria. En el 2021 el plan de exportaciones aprobado es de 2.330.000 USD y al cierre de abril se ha ingresado 1.865.000 USD para un cumplimiento del 80% del plan total. De ello, por comercio electrónico con pagos desde el exterior, se ha ingresado 1.450.000 USD. Bueno, una buena candidata para hacer una MIPYME en esta primera etapa. Son elementos esenciales: desarrollo territorial, producción de alimentos, y además vieron cuánta calidad, qué buena presencia de los productos y también en la manera en que trabajan ahí en ese complejo ahí Media Luna en Ciego de Ávila. Bueno, hay preguntas también que tienen que ver con los temas de empleo, seguridad social, que son asuntos que siempre gravitan, por supuesto, cuando se trata de actores económicos. Me gustaría que la ministra de Trabajo y Seguridad Social
pues nos ayudara a contestar varias de estas interrogantes. Se pregunta Marta sobre el tema del pluriempleo, atendiendo a que nace un nuevo actor económico que son las MIPYME, y las personas pues preguntan con interés si se pudiera tener pluriempleo trabajando en una de estas MIPYME. Bueno, buenas noches, Randy, buenas noches a todos los compañeros con que compartimos esta mesa, a las personas que se encuentran siguiendo la mesa redonda y, como siempre, nuestro agradecimiento a los intérpretes de la lengua de señas. Bueno, en materia laboral hay una ley marco, que es el Código de Trabajo, la ley número 116. Y ahí se establece en uno de sus artículos, precisamente el artículo 28, que las personas, los trabajadores, después de cumplir las labores habituales para las cuales fueron contratados, pueden además contratarse en otra entidad. Puede ser dentro de la misma entidad, en labores diferentes a las que ellos desempeñan, y además pueden contratarse fuera de la entidad. Hoy nosotros tenemos un grupo importante de trabajadores que tienen pluriempleo dentro del propio sector estatal, y tienen además pluriempleo entre el sector estatal y el sector no estatal, trabajadores por cuenta propia fundamentalmente, y en menor medida algunas personas en algunas cooperativas haciendo algún trabajo en los términos que se establecen de hasta 3 meses para labores muy, muy puntuales. Y por tanto, a partir de lo propio de lo que establece el Código de Trabajo, pudiera las personas contratarse con varios actores económicos. Hay un principio, siempre hay que tratar y debe cumplirse con la jornada de trabajo. O sea, no hace nada usted con tener un trabajo a medio tiempo y otro trabajo aunque también es posible. Aquí todas esas formas son importantes. Lo básico es que se cumpla, lo elemental es que se cumpla con la disciplina, se cumpla con el horario, se cumpla con el contenido de trabajo. Cuba no es un país que tiene como una tendencia al pluriempleo, a diferencia de otros países. Eso está dado fundamentalmente por un grupo de gratuidades que tiene el país. La salud, la educación, que son gratuitas. En los otros países, por ejemplo, los estudiantes también tienen que trabajar para poderse costear sus estudios. No es el caso de Cuba, que al tener el acceso a la educación universitaria también de manera gratuita, no es una modalidad. Pero también hay un grupo de estudiantes universitarios que laboran, está permitido, laboran, así lo establece la ley. En el periodo vacacional, sobre todo los estudiantes se contratan también, y en este periodo, con las restricciones y las limitaciones, más bien el ordenamiento jurídico, para no hablar de restricciones y limitaciones, que se establece en el caso de los cuadros y los funcionarios, desde el punto de vista de un grupo de requisitos que usted debe cumplir, de autorizaciones que debe tener. Lo que está establecido es que se pueda, a tenor de lo que establece el Código de Trabajo, poder contratarse los trabajadores. Hay también preguntas sobre salarios, etcétera, pero vamos al tema del régimen de seguridad social, que es uno de los elementos, yo creo, importantes, ¿no?, que distinguen todo este proceso. ¿Cómo será el régimen de seguridad social para estos actores que los emparenta, que los diferencia? Bueno, anterior a esta norma había 2 regímenes especiales de seguridad social. Un régimen especial de seguridad social dirigido a los trabajadores por cuenta propia y un régimen especial de seguridad social dirigido a las cooperativas no agropecuarias, aunque con similitudes, diferencias en el tema de la cobertura, también diferencia con lo que establece el régimen general de seguridad social. Y nosotros, cuando se hace este perfeccionamiento de los actores económicos, hicimos el diseño de la seguridad social bajo el principio de que no debe ser la cobertura de riesgo lo que diferencie los regímenes especiales de seguridad social. Y por tanto, uno de los principios que tiene esta norma, que está integrada, o sea, es un solo régimen de seguridad social para los 3 actores económicos, o sea, los trabajadores por cuenta propia, los cooperativistas y las micro, pequeñas y medianas empresas, en un solo régimen, y tienen una cobertura de riesgo igual. Se eliminan las diferencias. Igual incluso que las que tienen los trabajadores del sector estatal con la ley 105 de seguridad social. Por tanto, aquí nosotros nos faltaba, desde el punto de vista de la cobertura, la enfermedad de origen común o profesional. Eso se integra también aquí, es un beneficio también que van a tener los trabajadores sujetos
a este régimen. Y hay también otro grupo de beneficios desde el punto de vista de la escala de contribución que ellos tienen que seleccionar. En primer lugar, explicar que la contribución es obligatoria para poder ejercer la labor que realizan estas personas. Pero la contribución no hay que verla solamente en términos monetarios. La contribución hay que verla de cara a futuro a corto, mediano y largo plazo. Porque estamos hablando de que usted puede recibir una prestación ante una invalidez temporal por enfermedad. Usted puede tener los beneficios, recibir los beneficios por maternidad de la trabajadora. Incluso esos beneficios se pueden extender a los familiares, al esposo de la madre, a los abuelos si están a cargo. Puede recibir los beneficios por invalidez total o invalidez temporal, dictaminada por la Comisión de Peritaje Médico. Las personas nunca piensan que le va a pasar algo, pero por teoría las probabilidades pueden accidentarse, pueden tener una enfermedad de una duración mayor de 6 meses, y eso también es un beneficio que tiene. Tiene el beneficio de cuando alcanzan la edad de jubilación, acceder a este beneficio, con una cuestión muy beneficiosa, es que como los actores económicos en Cuba han ido surgiendo de manera paulatina, de manera gradual, se han ido perfeccionando, el tiempo de servicio que usted tiene que usted acumula en cualquiera de los sectores de la economía le sirve a los efectos del tiempo de cómputo que debe acreditar una persona, que es 30 años de servicio, con la edad de 60 años las mujeres y 65 años para los hombres. Y en caso de fallecimiento de esa persona, los familiares con derechos pueden también ser beneficiarios de esa protección. O sea, es una cobertura amplia. Aquí lo hace más coherente. Mucho más coherente. Aquí también hubo un perfeccionamiento. Había una escala que tenía un límite de 350 pesos mínimo, y cuando se implementó la tarea de ordenamiento se subieron los máximos de la escala para sobre esa escala que usted seleccionaba acceder a la jubilación. ¿Qué se hizo ahora? Esos rangos se incrementaron. ¿Para qué? Para cuando usted tuviera ya que acceder a esas prestaciones, a esos beneficios de la Seguridad Social, usted pudiera seleccionar y tener una pensión o recibir una prestación temporal de la Seguridad Social ajustada más al ingreso que en ese momento está recibiendo la persona. Es verdad que estaban contribuyendo menos, pero es verdad que el beneficio, cuando usted, por ejemplo, saca 350 pesos por el 60%, naturalmente la prestación que iba a tener estaba limitada, estaba restringida. Aún así, hay una disposición transitoria que tiene este decreto ley, que en los próximos 2 años las personas pueden optar por modificar su escala salarial. O sea, no la vamos a poner como una cuestión de... Sí, a mañana no tienen que hacerlo obligatoriamente. Pero ni tampoco lo vamos a hacer obligado. Lo que tienen las personas que sacar bien su cuenta, porque el hecho de mantenerse en esas escalas actuales generará una pensión mucho menor que la que pudiera tener si contribuyera de una manera diferente. Y también otra de las cuestiones que cambiamos en lo concerniente a los regímenes especiales de la Seguridad Social era que había reglas para poder completar el tiempo de contribución con el tiempo de servicio elaborado en el sector estatal, que anteriormente eran 10 años para la pensión por edad, tenían 5 años para la pensión por edad extraordinaria y tenían 2 años para las prestaciones por invalidez total. Y eso a veces ocasionaba que las personas no lograban, sobre todo cuando era una persona del sector estatal que había pasado para el trabajo por cuenta propia, no lograban completar los 10 años de contribución y a veces no generaban ese derecho. Aquí entonces se produjo una reducción del tiempo de contribución mínimo para tener derecho a esa prestación. En el caso actualmente para la pensión por edad ordinaria son 5 años, fíjense, estamos bajando en 5 años. Para la pensión por edad extraordinaria de 5 años estamos reduciendo a 3 años, y sí mantuvimos igual todo lo que tiene que ver con la invalidez total, porque también es un periodo
es un periodo mínimo, y también hay excepciones a partir de la edad, de la situación de que causó esa invalidez total, pudiera inclusive hasta exonerarse. Y también este régimen tiene un beneficio adicional, que anteriormente los trabajadores contribuían un 25% de esa escala salarial que habían ellos elegido para contribuir. En este momento, teniendo en cuenta que las cooperativas anteriormente tenían el 20%, los trabajadores por cuenta propia tenían el 25%, y determinamos no subir hasta el 25%, sino bajar y homologar a todos los actores económicos con el 20%. Estamos hablando básicamente del tema, sobre todo de los socios y los trabajadores por cuenta propia. Ahora, también tiene otro beneficio adicional la parte de la seguridad social, y es que los trabajadores contratados por las pymes y los trabajadores contratados por las cooperativas no agropecuarias son sujetos del régimen general de seguridad social. Y ahí entonces la persona jurídica que los contrata tiene unas obligaciones con esos trabajadores empleadores, y entonces tienen una seguridad social con una contribución compartida, porque además los protege, entonces. Además del propio trabajador, está además contribuyendo por ello la cooperativa o la MIPYME. O sea, responden también, y en caso de enfermedad, en caso de accidente, todas esas personas, en caso de maternidad, en caso de pensión, tienen también esa protección. Igual que tenemos los trabajadores del sector estatal, es igual. Creo que es un paso de avance bastante elevado desde el punto de vista de los riesgos cubiertos, de la forma inclusive del cálculo. Una de las quejas fundamentales que tenían los trabajadores por cuenta propia y el resto era que era una cuantía fija del 60% de esa base de contribución. Y muchas personas tenían mucho más de 30 años de servicio o de contribución. En el sector estatal, por cada año de servicio que exceda de los 30 años, usted se le va incrementando paulatina y gradualmente un %. Esa forma de cálculo también está incluida en esta norma jurídica. Por tanto, es beneficiosa, como ustedes ven, en toda su magnitud, en toda la extensión. Sí, entonces hace falta que las personas estudien, analicen, saquen sus cuentas a la hora de afiliarse, a qué escala de contribución van a seleccionar, para que en dependencia de eso puedan fijarse, porque de hecho se fijan la pensión que en un futuro esas personas van a devengar. Ministra, recientemente se informaba acá, usted lo hacía el viceprimer ministro, sobre el tema de los cambios que va a tener el salario en las empresas estatales y las nuevas dinámicas que se van a introducir. En el caso de las MIPYMES estatales, que son un nuevo actor de la economía cubana, ¿el salario cómo va a ser? ¿Se va a afiliar a esas nuevas posibilidades? Sí. Nosotros hicimos un diseño en el sistema empresarial que ahora se está iniciando por el sector empresarial del turismo, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Biocuba Pharma, que son las tres grandes grupos que van a entrar en esta primera etapa, donde allí no se aplica la escala salarial. La escala salarial ha tenido muchos cuestionamientos. Yo lo he explicado en algunas ocasiones que he estado aquí, porque la escala salarial tiene una estructura piramidal donde los obreros están en la base inferior de la pirámide, después vienen los trabajadores de servicio, los trabajadores administrativos, después tienen los técnicos en las tres escalas: técnico de nivel medio, técnico superior, de técnico medio superior, el técnico superior, y encima están la parte de los dirigentes. Y no siempre, en dependencia de la entidad que se trate, el más importante es el de servicio, el técnico. A veces el más importante es ese que tiene esa categoría de obrero, porque tiene un cargo de obrero, un cargo de operario. Pero a lo mejor ese operario tiene de nivel superior, pero como está en una escala de operario, tiene un salario deprimido. Yo siempre pongo el ejemplo de los linieros de la empresa eléctrica, de todos los trabajadores que trabajan en las centrales termoeléctricas. Tienen una alta responsabilidad, y por muy importante que sea la labor que realizan otro grupo de técnicos que hay en esa entidad, naturalmente la fuerza fundamental, la fuerza principal que tiene esa entidad, la que decide, no es a lo mejor ese técnico, no quisiera poner ningún ejemplo, pero a lo mejor, no sé, un técnico de transporte de la entidad, que es muy importante porque tiene que hacer muchísimas funciones, pero lo más importante son ellos, los que están operando toda esa maquinaria.
Y ahí entonces en la propuesta que se aprobó se rompe todo ese principio y se faculta a la entidad para hacer un diseño de su sistema salarial adecuado a la entidad, a las condiciones de la entidad, a la importancia que se le da a los cargos que hay ahí en esa entidad. Y entonces, a partir de ese diseño, un diseño que además requiere la alta participación de todos los trabajadores, un diseño que tiene que estar aprobado en el convenio colectivo de trabajo. Aquí la participación del sindicato es muy importante, el papel que tiene que jugar. Se construye de una parte fija del salario y de una parte móvil. Y la parte móvil que está a partir de los sistemas de pagos que se diseñen y se apliquen en esa entidad, que por demás es facultad de la entidad. No es el Ministerio de Trabajo que le fija el salario, no es el Ministerio de Trabajo que le fija el cargo, no es el Ministerio del Trabajo el que te dice qué sistema de pago. No es un diseño autóctono, adecuado a las características que tiene esa entidad. Y la distribución de utilidades. Entonces, eso que se va a empezar inclusive el próximo mes, ya se está haciendo un trabajo bien apresurado, bien serio, a conciencia en estas entidades. Hemos hecho varios topes con varias entidades que están ya listas para empezar en el mes de septiembre. Ya se preparó al resto del sector empresarial del país para que pueda a partir del año próximo empezar a aplicar esta política también. Por tanto, lo que empiece ahora los nuevos sectores económicos, esta pyme que empiece ahora, sea estatal, sea no estatal, va con las mismas reglas, con esa flexibilidad en el diseño del sistema salarial que tenga ella, tal cual hoy sucede en el sector no estatal, y además ha funcionado bastante bien para los dueños y para los propios trabajadores que tiene contratado ese trabajador por cuenta propia, fundamentalmente, que es el que ha estado sujeto a esta forma de régimen salarial que tiene. Ahora que habla de trabajo por cuenta propia, ministra, ¿cómo va a ser el proceso de inscripción de los trabajadores por cuenta propia a partir de ahora? ¿Y qué va a pasar, preguntan algunos, con los que están ahora temporalmente suspendidos sus licencias porque no están ejerciendo la actividad por las circunstancias en las que estamos? Bueno, ahí queremos transmitir total tranquilidad. Total tranquilidad. La norma establece hasta un año para poder realizar ese proceso. Nosotros hemos diseñado que vamos a inscribir de oficio a todos los trabajadores por cuenta propia, las personas que se van a quedar por la naturaleza de la actividad que están realizando. El trabajo por cuenta propia los vamos a reinscribir de oficio. Por tanto, el día 20 que entran en vigor las normas, no hay que ir a reinscribirse, no hay que ir a hacer ninguna acción adicional, porque de oficio lo vamos a hacer. Ahí se mantienen vigentes todos los permisos que actualmente tienen los trabajadores por cuenta propia. Si tienen una licencia sanitaria, una licencia de operación de transporte, si tienen un contrato de servicio con ETEXA, con la empresa de correo, si están inscritos en registro pecuario, si tienen una licencia ambiental, todos esos permisos van a mantener total vigencia. ¿Quiénes deberían ir a las oficinas de trámite? Las personas que quieran inscribirse como trabajadores por cuenta propia, que han determinado y que consideran ¿Empezarían nuevos? Que son nuevos, los nuevos trabajadores por cuenta propia son los que deberían ir a la oficina, o algún trabajador por cuenta propia que quisiera ampliar el proyecto de trabajo que hay actualmente, ya con todas las flexibilidades que se ha dado, que no hay un alcance preestablecido, el alcance de la actividad lo determina el propio trabajador por cuenta propia. Allí que nosotros estamos terminando de puntualizar con nuestras plataformas y toda la forma para mantener la vía presencial, porque no todas las personas tienen la conexión, las formas de hacer las cosas. Estamos tratando de que pudieran, aún siendo presencial, llevarlo ya de una manera digital, y estaremos avanzando, porque no nos vamos a tener, que es una aspiración que tenemos nosotros en el Ministerio del Trabajo, de poder hacer a un futuro inmediato, los trámites en línea, para que la persona pueda interactuar con esa plataforma y para que la persona pueda darle seguimiento a su trámite. De momento, en esta primera parte, estaremos dando igual las planillas a través del sitio del Ministerio del Trabajo para llenarlo,
y nosotros como con las ventajas que hemos dicho de la ventanilla única, que es una fortaleza que tienen los trabajadores por cuenta propia, de ir allí y a partir de ahí se hacen todo. En las direcciones municipales de trabajo. En las direcciones municipales de trabajo fundamentalmente, o en las entidades que emiten la licencia operativa del transporte, en el caso para todo lo que tiene que ver con la transportación, de facilitarle allí todos los trámites y ya salgan con su autorización inscrito en el registro nacional tributario, en la Oficina Nacional Tributaria como contribuyente, inclusive con los trámites iniciales de la apertura de la cuenta bancaria, que también es otra de las facilidades que estamos haciendo ahí. Estamos también tratando en el caso específico de la Habana Vieja, con la Habana Vieja desde el punto de vista del uso de suelo, que es uno de los requisitos que tiene para trabajar laborar en los predios de la Oficina del Historiador de la ciudad, y también nosotros haremos encadenamiento con los proyectos que tiene la Oficina del Historiador para también de esa manera, que también tiene la Oficina del Contribuyente. Estamos al habla con ellos para también nosotros darle un grupo de informaciones, de facilidades, y estar, además de los actores estatales con que va a estar encadenada esa oficina de trámite, también tener una conexión especial con la Oficina del Historiador de la ciudad. Y que es un proceso que debe transcurrir sin sobresaltos, y tampoco los que están suspendidos temporalmente tienen que preocuparse. Ahora, a partir de lo que usted explicaba hace unos días acá en la mesa redonda sobre las regulaciones también adoptadas de las contravenciones personales en ejercicio del trabajo por cuenta propia, había algunas interrogantes a partir de lo que se explicaba sobre la posibilidad de que los inspectores pudieran retirar las licencias de los trabajadores por cuenta propia. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Sí, cuando yo expliqué eso en la mesa redonda, yo tengo que decir que no lo expliqué entonces bien, porque si hubo alguien que no lo entendió bien, entonces que yo lo expliqué mal. Tengo que decirlo de esa manera. ¿Cuál es el asunto y de qué se trata? El decreto ley de contravencional, en primero quiero decir que se está haciendo y se está produciendo en estos momentos un perfeccionamiento de todo el sistema de inspección de los órganos locales del Poder Popular. Y uno de los objetivos que tiene es lograr la transparencia y eficacia de la inspección a todo esto de las llamadas direcciones de inspección y supervisión. Bajo la conducción del vicepresidente, el compañero Salvador Valdés Mesa, hemos recorrido prácticamente el país. Solamente quedan 3 provincias donde hemos hecho toda la explicación de cómo va a marchar este proceso. Y se va a hacer una profundización de todo el perfeccionamiento de la inspección. Inspección que tiene que estar dirigida en lo fundamental al enfrentamiento de las ilegalidades. Porque como norma los trabajadores por cuenta propia, que me voy a referir específicamente a ellos, son personas que tienen están legales, cumplen todas sus obligaciones, o sea, tienen un estatus bastante disciplinado en su funcionamiento. Entonces, no vamos a ir básicamente sobre el trabajador por cuenta propia, vamos a ir sobre las ilegalidades que en sentido general se estén produciendo en el territorio, porque no hacemos nada con decir tenemos tantas multas, tenemos tantas inspecciones, y que cuando usted llega al territorio el nivel de ilegalidad y el nivel de desorden que tenga el territorio sea tal que usted, y verdaderamente desorden engendra desorden. Ahora, las infracciones se clasifican en 3 grupos. Hay infracciones que son menos graves, tienen un carácter menos grave, infracciones que se catalogan como graves, infracciones que se catalogan como muy grave. Ahí, fundamentalmente, las medidas que se ponen, la medida principal que se pone ante la comisión de estas infracciones es la multa, y además hay otras medidas que son medidas accesorias, como el comiso de los productos, los utensilios que tienen ahí, la obligación de hacer que tienen las personas, que son los requerimientos que le dicen, bueno, tienes que restituir el orden de esta forma. Y solamente en el caso de las infracciones muy graves es donde procede el retiro de la autorización. Fíjense, ni por las infracciones menos graves, ni por las infracciones graves procede el retiro de la autorización. ¿Cómo es hasta que entren en vigor estas normas?
el inspector obligatoriamente tiene que poner la multa y retirar la autorización. Así es hoy, no puede valorar nada. No hay gradación. No puede hacer ninguna valoración que diga, bueno, es verdad que es una violación muy grave, pero estuvo originada, estuvo condicionada por esto y esto, y hacer una valoración. Tiene que actuar de manera obligatoria, no hay opción. ¿Y qué se está diciendo? ¿Y qué es lo que establece esta política? Que aún siendo una violación de carácter muy grave, que ahí están las normas jurídicas listadas, cuáles son esas violaciones, exista la posibilidad de que el inspector haga una valoración y no necesariamente le retire la autorización ni a lo mejor le ponga la multa. A lo mejor lo que hay que hacer entonces es una acción preventiva, una notificación preventiva a ese trabajador por cuenta propia. Siempre pensando de que todos estos trabajos, todos estos empleos, todas estas formas de gestión son empleos. Son empleos y nosotros por cualquier cosa no les aplicamos a los trabajadores del sector estatal una separación definitiva, que sería el equivalente a retirar la licencia. Por tanto, hay que ser muy consecuente con el actuar de los inspectores. También esta política tiene una diferencia de lo como está actualmente, que además de tú reclamar administrativamente, si tú no estás conforme, uno no está conforme con la respuesta que le dio ese jefe inmediato del inspector, puede llegar a tribunal. Y en paralelo se está trabajando esta política de perfeccionamiento de la inspección al que hacía referencia, que hay una política nueva, es que se crea el cargo de supervisor. Y ese supervisor, ese cargo de supervisor que va a existir a nivel de provincia, a nivel de municipio, se va a encargar fundamentalmente de comprobar el actuar del inspector y velar por que ese inspector, además de cumplir con su plan de trabajo, tenga la ética, cumpla el código de ética que se ha diseñado para la inspección. Creo que vamos a estar, como se unen en el tiempo estas dos políticas, los efectos de su aplicación, estaremos en mejores condiciones desde el punto de vista de cómo ordenar mejor y que sea con toda la legalidad posible el funcionamiento de toda la economía en sentido general. No es privativa del sector no estatal, es el funcionamiento de la economía en sentido general en el país, es lo que pudiera decirte al respecto. Muchísimas gracias, ministra. Para llegar a las esencias detrás de las apariencias, rasgar la costura de la manipulación, mostrar las matrices de las campañas contra Cuba, dejar atrás lugares comunes y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Con Filo, cada lunes, miércoles y viernes, después de la novela. Un espacio para la información y el análisis de los más importantes temas nacionales, con la presencia de dirigentes del Estado y el gobierno, funcionarios, directivos del sector empresarial y de los servicios, especialistas y otros invitados. Abierto al diálogo con el pueblo a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea y opiniones en la web. Seguimos en combate. Bueno, vamos a otra ronda con la viceministra Giovanna para seguir profundizando en temas que tienen que ver con las cooperativas, con las MIPYMES, preguntas que nos han llegado. Había un antecedente, Giovanna, con las cooperativas que era los límites territoriales de ellas. Y por eso pues hay preguntas ahora que hacen nuestros televidentes, nuestros radiantes, los internautas, que tienen que ver con el alcance territorial o no de las cooperativas no agropecuarias y las MIPYMES que se van a constituir. Sí, Randy, se ha eliminado el límite del alcance territorial para las cooperativas, que era lo que existía, y las micro, pequeñas y medianas empresas no están naciendo con esta limitación. De hecho, hay una facultad similar tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas como para las cooperativas no agropecuarias, que es la posibilidad de abrir los establecimientos que entienda en cualquier lugar del país, siempre que no sea un ente con personalidad jurídica. Es decir, pueden abrir sucursales, pueden tener representaciones, pueden tener brigadas que les permita realizar su trabajo en distintos lugares, siempre que no constituya un ente. Es una facultad establecida para ambos actores, por tanto no hay límites en el alcance territorial. Las actividades que están permitidas son parte del objeto y no está restringido el objeto a un lugar determinado donde estén domiciliados o donde ejerzan la actividad. Se puede trabajar en cualquier lugar del país. Eso es importante, es un nuevo paso en ese camino. Preguntan también si pueden tener contratos estas nuevas entidades, las existentes y las que nazcan en el caso de las MIPYMES,
con las empresas mayoristas, si va a haber ese camino. Sí, las relaciones contractuales están permitidas entre todos los actores de la economía. Hay que decir que estaban permitidas desde antes, incluso desde el año 2011 hubo una norma del MEP que permitió ya que las entidades estatales contrataran con trabajadores por cuenta propia, que era lo que existía en ese momento, y después se dieron pasos sucesivos en la flexibilización de los objetos de las empresas estatales. Por tanto, la respuesta es que no hay ningún límite para la contratación entre los distintos actores, para el suministro, para la prestación de cualquier servicio, para producciones conjuntas, incluso, es decir, está permitida incluso la asociación contractual, es decir, que se haga un contrato más allá de una compraventa o un servicio puntual, sino que se pueda, digamos, diseñar una relación que dure en el tiempo, como una producción conjunta, como una prestación de servicios conjunta, como una administración conjunta de algún establecimiento, etcétera. Por tanto, no hay ningún límite para la contratación y, por supuesto, podrán contratar con todas las entidades estatales, presten el servicio que presten, se dediquen a la producción, a la comercialización mayorista, es decir, no hay límites en ese sentido. Ahora, hay preguntas también sobre el tema de los créditos. Preguntan si podrán tener acceso las nuevas MIPYMES a créditos tanto en CUP como en moneda libremente convertible. Hay que decir que en las normas que se publicaron el 19 de agosto hay una resolución del Banco Central de Cuba que establece el acceso a los créditos en CUP a las cooperativas no agropecuarias y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, ya existía una norma para las cooperativas no agropecuarias y bueno, la norma se atemperó y se incorporaron también en eso que se hablaba ahorita de las condiciones similares de que se pueda incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas también a ser sujetos de crédito y de otros productos u otros servicios financieros y bancarios. Es decir, está concebido aquí que pueden acceder a estos créditos de manera nacional, tanto para capital inicial como capital de trabajo, como para inversiones. Ahora, en el caso de los créditos en MLC es un diseño, digamos, diferente que se hace en el país y que estamos trabajando de alguna manera en ello y que tiene que ver con todo el diseño que se explicaba ahorita, es decir, que para hacer eso o para otorgar esos financiamientos en esa moneda tendríamos que estar en presencia de sujetos que tengan ingresos en esa moneda, que tengan la capacidad de poder después devolver ese financiamiento y por eso, como se explicaba ahorita, la posibilidad de retener dinero por exportaciones, la posibilidad de retener liquidez por las ventas a Mariel y la posibilidad de retener liquidez para la venta en las tiendas en MLC, porque solo en esos casos es un diseño en el que estamos trabajando también, porque ciertamente es una necesidad de la economía que los actores puedan tener acceso a una moneda con la que hoy necesariamente hay que contar para poder, digamos, que adquirir determinados bienes, determinados insumos, y es un diseño en el que se trabaja paralelamente. Viceministra, hay también algunas preocupaciones, personas que al leerse las normas jurídicas dicen, bueno, veo claro que se habla de los socios, pero no se habla de los trabajadores. ¿Es realmente así? Asumo que están haciendo referencia al decreto ley de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay que decir que, como ya explicábamos en la mesa redonda del 18 de junio, la norma de MIPYMES nuestra es una norma peculiar, porque está regulando una sociedad que no existía en el ordenamiento jurídico, y por eso cuando uno toma la norma, es decir, parte de la norma, más que regular la MIPYMES, está regulando el tipo de sociedad de responsabilidad limitada y todo su funcionamiento interno, porque no teníamos más que el Código de Comercio del siglo XIX vigente para estos casos. Y eso explica que en la norma hayamos tenido que incorporar eso, que no es típico. Yo decía, en la mayoría de los países, las normas de MIPYMES generalmente son cortas, dicen a qué se dedican, cuál es el indicador y cuáles son las políticas públicas, de alguna manera, de fomento, de acompañamiento y alguna institucionalidad, pero todo lo demás discurre por el resto del ordenamiento que existe en esos países. Al no tener nosotros un ordenamiento, una ley de sociedad que responda a cómo funciona este tipo de sociedad, ciertamente la norma de MIPYMES tuvo que de alguna manera suplir esta carencia. Pero es importante decir que uno de los artículos fundamentales del decreto ley es decir que los trabajadores de las MIPYMES tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores en la legislación, como mismo el decreto ley no replica cuestiones que tienen que ver con la contratación, con el medio ambiente, con los aspectos laborales, porque está insertando a la MIPYMES igual que los actores estatales en todo lo que está normado.
y eso explica que no haya una diferenciación, porque precisamente en los primeros artículos se dice que aplican la legislación vigente. Lo explicábamos también al inicio. La idea es concebir una norma que no replicara lo que ya existía, porque bajo el fundamento de las condiciones similares, todo lo que exista para el resto de los actores que fuese aplicable debe discurrir por el mismo camino con las mismas normativas, para no hacer una regulación puntual que además no tendría sentido si estamos hablando de que la regulación es la misma. Eso es lo que explica que a veces en la norma se habla de los requisitos para ser socio, la incompatibilidad para ser socio, etcétera, pero porque se está regulando más la sociedad, que estaba sin regular, que ciertamente los demás elementos de la micro. Y todo lo que he escuchado aquí le da más seguridad al trabajador si lo comparamos con lo que puede ser un trabajador contratado de un trabajador por cuenta propia. Es decir, hay diferencias, creo, el tema de seguridad social, los temas que se han dado a cada derecho, pues fortalecen esos derechos del trabajador en sentido general. Sí. Hay preguntas también que tienen que ver con el hecho de la capacitación y la asesoría, por el sentido de que estamos hablando, sobre todo en las MIPYME, de un nuevo actor y por lo tanto no hay un conocimiento del cómo hacer. ¿En eso se ha pensado? ¿Cómo se está trabajando? En eso estamos trabajando aceleradamente, Randy. Primero porque hay que capacitar a distintos actores, hay que recapacitar a los hoy, digamos, emprendedores o TCP que quisieran reconvertirse, pero tenemos que capacitar también a las demás instituciones que intervienen en el proceso, no solo en el proceso de creación, sino en el proceso de acompañamiento o de consultoría económica o de consultoría jurídica, en definitiva, a los organismos de la Administración Central del Estado, a los entes controladores. Es decir, hemos hablado de que ciertamente la regulación de un nuevo actor condiciona nuevos modos de hacer, nuevos sistemas de trabajo y evaluación de cómo hemos venido trabajando, ¿no? ¿Por qué se trata de un actor que responde a una forma de propiedad diferente? Porque pudiera tener un volumen de cantidad de estas micro, pequeñas y medianas empresas con las que no estamos acostumbrados a lidiar, y porque ciertamente hoy nuestras instituciones no prestan muchas veces este asesoramiento al no existir el actor. Entonces nosotros hemos concebido una capacitación, digamos, para los distintos destinatarios de las normas. La semana que viene, es decir, en esta semana hemos estado grabando una especie de teleclases que la semana que viene serán transmitidas por el canal educativo para la población en general. Son 5 clases que hemos evaluado que tienen que ver con los cambios en el trabajo por cuenta propia, con el tema del sistema tributario y con el resto de los actores, dígase cooperativas no agropecuarias y micro, pequeña y mediana empresa, como una primera aproximación de cuáles son las ideas básicas, cuáles son las reglas generales, y eso lo pensamos transmitir por el canal educativo, que permita un primer acercamiento. Hay capacitaciones especializadas que cada uno de los organismos está con sus sistemas abordando. Incluso ya hemos tenido varias videoconferencias con los territorios, con los distintos sistemas de trabajo de los compañeros de finanzas, de la administración tributaria. Esta misma semana debemos tener una videoconferencia en la que se incorporen también las direcciones de economía y planificación, que permita también en el territorio, sobre todo el acompañamiento, para que este proceso discurra, digamos, como lo hemos diseñado. Hemos hablado que es un proceso que tiene que involucrar a todas las instituciones, y hemos concebido también capacitaciones para los propios emprendedores. Es decir, con la ANEC se está haciendo un trabajo con unas pequeñas cápsulas y grabar a un grupo de expertos y profesores sobre los temas que más preguntas han suscitado o que son más complejos de entender, como el tema tributario, como los temas financieros y contables, como algunas particularidades del tema jurídico, que pretendemos entonces con esas grabaciones dar un proceso de capacitación por los compañeros de la ANEC que llegan hacia todos los territorios y que puedan acompañar el proceso. También los compañeros, me imagino que Vladimir se referirá a los que están haciendo las consultoras y lo que hemos estado evaluando, y también decir que más allá de las capacitaciones y de otros temas, hay también un diseño en el país del asesoramiento jurídico para que todos estos actores, incluso antes de presentar su solicitud al Ministerio de Economía o para hacer las evaluaciones que corresponda, pueden contar con los servicios de asesoramiento jurídico, tanto que brindan las consultorías jurídicas como los bufetes especializados, como los bufetes de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Es decir, esto es un sistema que llega a prácticamente a todos los municipios del país y donde también hemos tenido un intercambio para que el asesoramiento jurídico pueda estar a tono con estas personas que quieran reconvertirse o que quieran crear
un nuevo negocio e inevitablemente tendremos que seguir profundizando en aquellos temas, digamos, que tengan mayor complejidad, etcétera. Este es el primer acercamiento que tenemos, pero estamos convencidos de que este es un proceso continuo en el que vamos a aprender todos también, porque yo quiero decir que aquí a veces se nos hacen preguntas en las que tenemos que llegar a una construcción colectiva, precisamente porque estamos en presencia de nuevos actores, de nuevas regulaciones y donde hay un grupo de interrogantes que pueden surgir que, reitero, conllevan a que podamos entre todos tener la respuesta que sea coherente con lo que hemos diseñado y con lo que está establecido legalmente. Sobre todo por la diversidad también de propuestas que se van a presentar. Una de ellas que está pues aspirando a crear una nueva forma de gestión es el Centro para el Desarrollo Sociocultural y Comunitario de la provincia de Holguín, que constituye un conglomerado de proyectos relevantes dirigidos en esa provincia a la atención al ciudadano, al trabajo con el patrimonio documental, con también elementos culturales. Yo creo que podemos ver este material también que nos da otra dimensión de lo que se está previendo. La aprobación por el Consejo de Estado del Decreto Ley sobre las micro, pequeñas y medianas empresas deviene en una fortaleza para el modelo económico social cubano al facilitar la inserción de las mismas en el ordenamiento jurídico y convertirlas en actores de la transformación productiva del país. Ante las posibilidades que esto brinda a un proyecto holguinero de desarrollo local subordinado a una unidad presupuestada, se prepara para realizar los trámites para pasar a esa nueva forma de gestión. SEDES es un conglomerado de proyectos en los que se encuentra el propio SEDE, Ciudad Nuestra, el Portal del Ciudadano y el Laboratorio Cultural. Básicamente se gestionan procesos de formación de capacidades, acompañamiento a los gobiernos locales, al sector empresarial y al sector privado. Sobre todo nuestros servicios están encaminados a la factibilidad económica, al marketing, el estudio de mercado y el acompañamiento a proyectos de todo tipo. El tránsito hacia el modelo de gestión de mediana empresa constituye una oportunidad para, además de generar empleos, beneficiar a sus trabajadores con la distribución de utilidades y mejorar la economía individual. Este salto que pretendemos dar hacia una pequeña empresa nos trae sobre todo una independencia jurídica, nos hace crecer, nos va a hacer más fuertes y algo muy importante, mejorar los salarios del capital humano que trabaja aquí, porque debido a que como somos un MDL subordinado a una unidad presupuestada con tratamiento especial, hasta el momento no hemos podido recibir los beneficios salariales y el paso a una pequeña empresa sin dudas es una oportunidad para los proyectos que componen este centro. Aunque la experiencia es novedosa, la iniciativa debe multiplicarse paulatinamente en el sector estatal de una provincia que exhibe un potencial de más de 50 proyectos de desarrollo local, 150 mini-industrias y casi 40.000 trabajadores por cuenta propia. Desde Holguín, Jorge Pérez y Bernardo Cabrera para la Mesa Redonda. Bueno, hay asuntos del ámbito tributario que también han generado preguntas y opiniones de nuestros televidentes. Pero me gustaría comenzar, ya que hablábamos de capacitación, Vladimir, con el tema de las consultorías que ustedes tienen, que participan del sistema del Ministerio de Finanzas y Precios. ¿Van a tener algún papel, van a ayudar en todo este proceso también de creación de las MIPYMES y de las cooperativas? Sí, buenas noches, Randy, para ti, para los colegas que nos acompañan en la mesa y toda la teleaudiencia que está atenta a este intercambio. Ciertamente uno de los grandes retos que hemos tenido, todas las instituciones que participamos en el diseño y ya en la implementación de estas normas, de este ordenamiento de nuevos actores económicos, está precisamente en la capacitación institucional de nuestros funcionarios, de nuestros especialistas, pero también de esos nuevos actores, los que ya están, que van a una transformación por elección a cooperativas no agropecuarias o a micro, pequeñas y medianas empresas, y los que se enfrentan al diseño de un nuevo proyecto. Estamos conscientes de la complejidad de estos temas. De hecho, el propio Ministerio tiene 6 nuevas normas para regular la tributación de cada uno de estos actores económicos con sus diferencias, conforme a las características, para regular la normativa contable de registro y gestión de sus operaciones,
Y esto no solo son las cuestiones tributarias, sino también las cuestiones contables, de análisis de todas esas operatorias y las normativas financieras. Esto requiere de un conocimiento especializado que puede superar la capacidad de gestión que tengamos en las oficinas de administración tributaria, en las direcciones de economía, en las propias oficinas de trámite, que más allá de la reflexión, la asesoría general que se pueda hacer, requiere para cada proyecto, para cada negocio que se esté diseñando, una atención particular. Y por eso identificamos como una necesidad y como una oportunidad una alianza con las entidades del sistema empresarial, el Grupo Caudal, que es atendido por la ministra de Finanzas y Precios, donde está acumulada precisamente una experiencia de un trabajo profesional de asesoría sobre los temas financieros, sobre los temas contables, específicamente con las empresas Interaudi, que radica aquí en La Habana, con la empresa Canec, que tiene una presencia en todo el territorio nacional, y con la empresa consultora también CONAS. Estamos hablando de que aproximadamente un personal, unos 282 especialistas, como decía, de vasta experiencia en estos temas, están a disposición en un primer momento de este ordenamiento, digamos, del surgimiento de estos nuevos actores o reordenamiento de los mismos, para brindar un servicio especializado básico de asesoría a cada uno de ellos, sobre todo este compendio normativo sobre las elecciones, las posibles variantes que pueden adoptar para el diseño de sus proyectos. Y algo novedoso es que este servicio va a ser un servicio gratuito para estos proyectos, para estos actores económicos. Ellos por esta asesoría no van a cobrar por esta asesoría inicial, ¿no? Una asesoría inicial y una asesoría básica sobre todas estas cuestiones de la aplicación de las normas, su interpretación, las propuestas incluso del ordenamiento de su proyecto. Y después pudieran contratar esas nuevas formas, pudieran contratar a estas consultoras para seguir trabajando. Estamos hablando de un servicio inicial básico de asesoría. También estas entidades, con la experiencia que tienen, dan servicios un poco más complejos, como pudiera ser un estudio de factibilidad. Eso ya se ajustaría a las tarifas que ellos tienen establecidas. Pero este servicio que estamos dando, que es básico, o sea que ellos comienzan ya desde el 1 de septiembre, es decir, en el inicio de la próxima semana, ya todos estos actores no tienen que esperar a que se inicie el proceso ya de implementación, que entren en vigor las normas, porque la preparación, todo lo que se pueda ir ganando en conocimiento, en prepararse para la presentación de la documentación que se exige para cada caso, puede ser asesorado desde estas consultoras. Nosotros en nuestro sitio web y ellas mismas desde todos los canales de comunicación que tiene con sus clientes comenzarán a divulgar las formas de acceder, de contactar para poder obtener estos servicios que, bueno, son gratis para estos nuevos clientes de esas empresas, pero tienen un respaldo presupuestario precisamente como una forma de demostrar esa vocación o esa voluntad de conducir un proceso que se pueda consolidar, que se pueda lograr esta transformación que se ha identificado como necesaria, con muchas oportunidades para nuestra propia economía. Así que los ministerios globales de la economía están apoyando todo el proceso por la responsabilidad que tiene el MEP, por la que tiene el Ministerio de Finanzas y Precios. Ahora, viceministro, hay preguntas que tienen que ver con la tributación, y una de las esenciales tiene que ver con las diferencias en el tratamiento entre las figuras, pero sobre todo las personas preguntan por qué se privilegia de alguna manera en la tributación a las cooperativas no agropecuarias. Sí, Randy, yo creo que en la argumentación de esta respuesta ya puedo aprovechar los fundamentos que mi colega, la viceministra Joana, anticipaba. Se trata precisamente de la forma de propiedad, la forma de gestión mucho más social que caracteriza a las cooperativas no agropecuarias o a las formas cooperativas de gestión de una actividad. Y esto no deriva de esta última transformación, es un principio que está en la política tributaria que fue aprobada desde el año 2012 y es consecuencia de la implementación gradual, consciente de la ley del sistema tributario, la ley 113. Lo que hemos hecho en estos momentos es adecuar esa normativa general a los nuevos actores que van surgiendo. Precisamente por esas características, porque es la aportación que se realiza con el trabajo de cada uno de los socios en la cooperativa no agropecuaria, que los criterios de distribución están asociados precisamente a lo que va aportando cada uno y no es la renta del capital como en casos de otras entidades. Puede ser una MIPYME, puede ser una sociedad mercantil de otra naturaleza, en otro no solo en el sector no estatal, sino también en el sector no estatal, que se privilegia o se favorece tributariamente a las cooperativas no agropecuarias. Y estamos hablando de cooperativas no agropecuarias, pero también en el sector cooperativo agropecuario hay un tratamiento que favorece
a esta forma. Más bien diríamos que es, como término genérico, un respaldo, un incentivo a todo el cooperativismo. Exactamente, a todo el cooperativismo, siguiendo esos principios asociativos de producción cooperada que tienen los mismos. Un principio de política que se realiza en este caso con este tratado. Coherente con la visión de un país socialista, ¿no? Exactamente, es coherente también con los principios generales de la tributación, porque para el resto, o sea, para todos los actores en la economía se aplica que con carácter general, en función de la capacidad económica expresada también en una capacidad contributiva, es que se van aplicando los tributos con determinados incentivos, como es este que se realiza en la aplicación o el diseño específico que tiene, específicamente en el gravamen que se hace de la ganancia, la utilidad que tiene la cooperativa no agropecuaria. Ahora, hay también preguntas que tienen que ver con el cuándo empiezan a pagar tributos, es decir, las nuevas formas que se crean, ¿cuándo es que empezarían a tributar? Sí, por supuesto que sería con la entrada en vigor de las normas. Por aquí también, en la aplicación de las adecuaciones tributarias, tenemos que considerar las fechas de cierre de los periodos económicos. Digamos, ya el 20 de septiembre estarán en vigor estas normas. Estaríamos cerrando el mes de septiembre y los ajustes comenzarían a realizarse a partir del mes de octubre. Es decir, con las operaciones del 1 de octubre estaríamos haciendo las adecuaciones al trabajador por cuenta propia, a estos proyectos que surgen como micro, pequeñas, medianas empresas, y en el caso de las cooperativas, bueno, se ha ratificado la tributación de las mismas. Hay adecuaciones que son desde el punto de vista formal, como es la de generalizar para mejorar el control, también la transparencia de las operaciones de todos los contribuyentes, que es la presentación de la declaración jurada. Y nosotros estamos próximos prácticamente, hay un nivel de ejecución de este ejercicio fiscal, estamos próximos ya al mes de septiembre, casi vamos a concluir un año. Entonces lo que hemos previsto es que esa generalización transcurra a partir del próximo ejercicio fiscal. Es decir, nosotros estamos poniendo en la norma recoge la obligación de que todos los trabajadores por cuenta propia, aunque estén en el régimen simplificado, no importa en qué régimen esté, sin distinción, con este objetivo de transparentar más sus operaciones y como control fiscal también, presenten declaración jurada. Pero eso lo vamos a hacer a partir del 1 de enero del próximo año. Es decir, no lo tendrían que hacer con este ejercicio. Exacto. Ahora quien está obligado por las normas actuales, digamos que está en el régimen general, como tradicionalmente lo ha hecho, presentará su declaración jurada, y los contribuyentes del régimen simplificado, de acuerdo a su transformación, o sea, como las nuevas normas de cómo se tributa en uno y otro régimen, estarían aplicando este principio a partir del próximo año. Así que tendrían que presentar en el 2023, a inicios del 2023. A inicios del 2023. Nosotros queremos también explicar que la transición de un modelo a otro, es decir, de una forma de organización a otra, no implica que se trasladen las obligaciones que tengan, digamos, como trabajador por cuenta propia a una MIPYME o una cooperativa no... Las deudas, por ejemplo. Eso no se traslada. Son responsabilidades muy independientes. Se puede dar todos los procesos de fusión, escisión, no solo en este momento, sino como continuidad de la vida, de cómo se van transformando estos actores. Pero ahora en específico, un trabajador por cuenta propia ha venido devengando un grupo de obligaciones, pero también estaría obligado a hacer un cierre, una liquidación de sus operaciones como trabajador por cuenta propia para reiniciar en un nuevo proyecto. Porque esto no va a cargar a la nueva entidad, que además se reconoce con personalidad jurídica independiente propia, con las obligaciones que se generaron como este otro actor económico. Porque la sociedad no va a asumir las deudas que tiene la persona natural. Exactamente. Y se extinguen por las formas que están establecidas, que bueno, la fundamental es el cumplimiento precisamente de esa obligación. Todo trabajador por cuenta propia que cesa en una actividad, en sus operaciones, está obligado a presentar una declaración jurada en el término de 15 días. Y para todos los casos siempre están previstas las posibilidades que ha estado dando la Oficina de Administración Tributaria, acomodando el cumplimiento a las actuales condiciones de enfrentamiento a la COVID-19. Bueno, pues creo que hay elementos importantes ahí de análisis que pueden ayudar también a entender, por un lado, cómo es el tratamiento y por el otro también las facilidades que se le están dando a estos actores económicos a partir de su reconversión a partir del 20 de septiembre. Nos quedan unos minutos para conversar entonces con el viceprimer ministro y ministro de Economía de nuestro país. Siga con nosotros.
Este miércoles en la Mesa Redonda, el curso escolar en la educación general. La ministra de Educación, el presidente de la FEM, directivos del MINET y el MINSAB participarán este miércoles en la Mesa Redonda para brindar detalles sobre la reanudación del curso escolar en la educación general. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán este programa a las 6 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, elementos prácticos, elementos lógicos de cómo va a transcurrir este proceso, pues hemos estado intercambiando hoy en nuestra Mesa Redonda, pero quisiera también ir a un elemento conceptual, viceprimer ministro, y tiene que ver con las opiniones y las preguntas de algunas personas. Y dicen, bueno, la creación de MIPYMES privadas en Cuba significan un retroceso al capitalismo, un regreso al capitalismo. Para nada, Randy, para nada. Está en total correspondencia con nuestro diseño, con nuestro modelo económico, con nuestra constitución. Yo creo que la Mesa Redonda de hoy es un ejemplo. En esta Mesa Redonda que hemos abordado con profundidad muchos de los detalles que poco a poco se van ampliando en información a nuestro pueblo sobre la micro, pequeña y mediana empresa, cooperativa, trabaja por cuenta propia. Hemos hablado de socialismo. Aquí no hemos hablado, ¿de qué hemos hablado hoy aquí? De seguridad social, de protección a los trabajadores, de limitación en la concentración de la propiedad y la riqueza, de régimen tributario que favorece las fórmulas de gestión más sociales. Hemos hablado de un perfeccionamiento de nuestro modelo económico basado en principios socialistas. No tiene ningún vínculo, ni nosotros tenemos ninguna estrategia de reinstauración del capitalismo en Cuba, todo lo contrario, no es lo que quiere nuestro pueblo, no es lo que estamos diseñando. Estamos perfeccionando nuestro modelo económico porque nuestra economía tiene que respaldar nuestro socialismo. Tenemos que alcanzar una economía eficiente, una economía que en medio de las restricciones que enfrentamos del bloqueo, de las diferentes cuestiones complejas del mundo actual y de nuestra propia realidad, una economía que tenga la capacidad para sobreponerse a eso y generar los bienes, la riqueza que permita respaldar un proyecto social inclusivo y un proyecto social que demanda recursos. Y esos recursos los tenemos que crear nosotros, con una participación de todos los actores económicos y con principios de solidaridad, de justicia social, de equidad. Están presentes en todo esto que hemos hablado en nuestra Mesa Redonda, y la micro, pequeña y mediana empresa privada es un actor económico que entra en ese contexto también dentro de nuestro proyecto de socialismo. O sea, no hay para nada ningún vínculo con el capitalismo y precisamente el diseño que hemos hecho. Las limitaciones que pone el enemigo de que no se permite esto, no se permite que hay un socio que tenga más de una empresa, no sé, algunas cuestiones en las que se plantean es precisamente porque nuestro diseño no es capitalista. Entonces las críticas que se hacen desde el enemigo es desde la plataforma de restauración capitalista. Claro, las limitaciones que nos dicen son las que queremos tener. Esas son las limitaciones que queremos tener para nuestro proyecto, porque es un proyecto socialista, que no es un proyecto de corte capitalista, ni mucho menos neoliberal. Y hemos prestado especial atención a la protección de los trabajadores y a todos los temas que tienen que ver con régimen de seguridad social y todos estos aspectos. Por lo tanto, en ese camino vamos. Y yo quería decir, Randy, leer a nuestro pueblo, con tu permiso, que esto ha venido rigiendo todo el proceso que hemos estado desarrollando y que ya estamos en fase conclusiva, ¿no? En el informe central al 8º Congreso de nuestro partido, nuestro general de ejército expresó, y cito aquí, hay límites que no podemos rebasar, está refiriéndose al sector no estatal, hay límites que no podemos rebasar porque las consecuencias serían irreversibles y conducirían a errores estratégicos y a la destrucción misma del socialismo y por ende de la soberanía e independencia nacionales. Esos límites los hemos tomado en cuenta en nuestro diseño. Aquí no vas a ver venta de activos a privados, aquí no se está transfiriendo propiedad del Estado al sector privado, aquí hay una escala predefinida, o sea, hay un diseño en esa dirección respondiendo a este pensamiento, a esta indicación de nuestro general de ejército, en plena coincidencia con nuestro modelo económico y con nuestra Constitución. O sea que es una
un diseño, pudiéramos decir, para un socialismo más moderno, más inclusivo, un socialismo que esté en capacidad de dar un respaldo a nuestro modelo económico desde el punto de vista de la necesidad de la riqueza. Sí necesitamos que la economía se diversifique, que sea más eficiente, que sea una economía donde haya más competitividad. Ahorita la viceministra Ivana decía, no hay ninguna limitante para el encadenamiento productivo de los diferentes actores económicos. La limitante es la competitividad, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene opciones la empresa estatal y tiene opciones también el trabajador no estatal para ver con quién se encadena, a quién le vende, a quién le compra. Tenemos que crear ese ambiente competitivo, tenemos que crear los incentivos para que pueda la economía funcionar con un diseño menos administrativo y más de incentivos financieros. Tiene que ver con régimen tributario. O sea, hay toda una coherencia en este diseño que estamos seguros que va a funcionar de manera positiva. Ahora fíjate, en el discurso de clausura del 8º Congreso del Partido también, nuestro primer secretario del Comité Central y presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó, y cito, que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, en una revolución auténtica, la victoria es el aprendizaje. No marchamos sobre una ruta probada. Estamos desafiados a innovar constantemente, cambiando todo lo que deba ser cambiado, sin renunciar a nuestros más firmes principios, sin apartarnos jamás del concepto de revolución que nos legó el líder invicto de esta proeza, pero libres de ataduras rígidas y conscientes de los posibles equívocos que entraña hacer camino al andar. O sea, estamos haciendo camino al andar, estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos diseñando con audacia, estamos abriendo posibilidades. Tenemos que construirlo entre todos. Y tenemos que realmente, nuestro pueblo es un pueblo culto, un pueblo preparado, un pueblo responsable, un pueblo solidario. Estamos seguros que no va a reinar el materialismo, no va a reinar el egoísmo. Vamos a alcanzar un país que funcione con una mayor coherencia, donde las personas puedan tener su proyecto de vida, donde podamos realmente construir entre todos esta sociedad, este gran desafío que tenemos, un camino a lo ignoto, como ha dicho el general de ejército, desafiando además a un enemigo a 90 millas que no pierde un segundo en tratar de borrarnos de la faz de la tierra. Entonces, esto es más socialismo, Randy, esto es más revolución, esto es más inclusivo y esto tendrá el apoyo seguro de todo nuestro pueblo en función de alcanzar esos resultados. En estos días en que ha estado tan dura la pandemia, uno se enorgullece, ¿no?, de ver grupos de Facebook, grupos de Telegram, de los hacedores, los makers de 3D, haciendo cómo aportar para que puedan utilizarse mejor las capacidades de oxígeno. Y eso es la solidaridad, la conciencia que ha creado este país. Hay muchas expectativas, como usted decía, viceprimer ministro. ¿Cuándo tendremos la primera MIPYME entonces? Bueno, ve preparando tu mesa redonda, porque a finales de este mes, en Cuba, como hace unas mesas redondas atrás dijimos, en el año 2021 en Cuba habrá pyme. Ahora ya podemos decir que en el mes de septiembre de 2021 en Cuba habrá pyme. Bueno, pues estaremos hablando entonces de eso acá, y creo que será la posibilidad también de mostrar desde la práctica cómo se va generando todo este proceso y las amplias posibilidades que abre para esa concatenación necesaria, imprescindible entre todos los actores de nuestra economía. Muchísimas gracias a ustedes por esta amplia explicación a nuestro pueblo, y ya tendrán resumen de lo que aquí hemos hablado en Cuba Debate, y también allí podremos seguir este intercambio a través de la web. Nos vemos entonces mañana en una nueva mesa redonda. Me voy con mis imágenes del día, se la dedicamos a Mara Durán, la multicampeona olímpica, la multicampeona paralímpica, que ya lleva 6 medallas de oro en Juegos Olímpicos y va por más. Buenas noches. Mi corazón es atleta luchando, cada paso hacia la meta luchando, sudor en la camiseta luchando, brillando, ganando. Mi corazón es atleta luchando, cada paso hacia la meta luchando, sudor en la camiseta.